pericial, redacción y rigor en los informes. Luego, sobre toda la problemática de derribos, que aquí tenemos mucha experiencia. Y al final, si nos da tiempo, que esperamos que sí, vamos a hablar también sobre la situación básica del suelo, que está en la mesa del jurado de expropiación. Hay a veces muchísimas discusiones si un suelo está en situación básica de suelo rural o suelo urbanizado. Hay discrepancias a veces entre los mismos arquitectos y entre los ingenieros agrónomos que intervienen. Y pues nada, y paso sin más la palabra a Esther Castanedo. Bien, pues muchas gracias, Joaquín, por la presentación y muchas gracias por la invitación a este acto. Yo la verdad es que siempre que se trate de hablar de derecho digo sí, pero sobre todo últimamente me gusta hablar con otros profesionales que no sean juristas. Hablar siempre de los mismos temas con abogados, jueces, fiscales, abogados del Estado, supone enfocar el tema siempre igual y buscar siempre la misma solución. Entonces es muy enriquecedor, pero es más enriquecedor hablar con otros profesionales. Entonces yo, que colaboro habitualmente con el Consejo General del Poder Judicial, ya llevamos desde la época del COVID, por lo menos 5 años, invitando a nuestras charlas, a nuestras conferencias, a profesionales que puedan estar interesados. Si es de extranjería, pues a policías; si es de responsabilidad sanitaria, médicos; si es de valoración del suelo para expropiaciones, arquitectos, agrónomos, y es lo que están haciendo también otros colegios. Entonces, yo tuve la oportunidad en octubre del año pasado de colaborar con el Consejo Superior de la Arquitectura de España en un curso que hicisteis en Burgos. Una jornada se habló de la responsabilidad decenal, bienal, etcétera, en las construcciones. Otra jornada se habló de urbanismo y contaron con jueces y con abogados en las dos jornadas, y para mí fue bastante enriquecedor. Debe ser que también pensó lo mismo Joaquín y me invita pues a compartir varias cosas que allí hablamos, problemas que tuvimos y que no resolvimos muchos. Entonces, bueno, yo vengo aquí a reiteraros, a ver si reflexionando entre todos buscamos algún tipo de solución. Yo cuando me enfrento a un arquitecto en el trabajo es porque viene como perito a un procedimiento mío. Entonces, para mí son las sentencias más difíciles. Un juez, a la hora de poner una sentencia, tiene dos posibilidades: o que haya un problema jurídico y se trate de ver qué ley se aplica, cómo se interpreta y qué artículo es. Es para mí muy sencillo, solamente hay que estudiar, punto. Depende de mí hacer esta sentencia y de mis compañeros. Y luego está la sentencia en la que tienes que valorar la prueba. Para mí es muy difícil una sentencia en la que hay que valorar una prueba. Puede ser prueba documental, documentos que no entiendes; prueba testifical, testigos que no sabes si creer o no; o prueba pericial. La prueba pericial para mí es la más difícil de todas. ¿Por qué? Porque los informes periciales muchas veces no están redactados para ir a un juicio. Y me explico. Yo, como juez de lo contencioso administrativo, tengo que hacer sentencias en las que digo si un médico, a la hora de atender un parto, ha seguido la lex artis y ha hecho la cesárea en el momento oportuno. Y esto porque son palabras que entiendo, pero hay muchas veces que se trata de una artroscopia de cirugía, no sé qué tal, que ni siquiera entiendo las palabras. Tengo que saber si ese médico lo ha hecho bien o mal. Tengo que saber si un ingeniero agrónomo ha valorado bien una finca que se le va a expropiar a un señor. Yo qué sé, si no tengo ni idea de lo que puede valer el metro cuadrado de una finca, ¿no? Y tengo que saber, bueno, pues por ejemplo, si un arquitecto, a la hora de decirme que una urbanización de la que yo voy a declarar el derribo es contraria al paisaje o no, o cualquier otro tipo de cosas. Bueno, hay que diferenciar, creo yo, que para todos los peritos, en concreto voy a hablar de los arquitectos, lo que es un informe técnico que se tenga que utilizar para realizar el trabajo de arquitecto, un proyecto de una construcción o lo que sea, y un informe para aportar a un procedimiento judicial. En lo que se trata es de suplir la falta de conocimiento del juez. Entonces, como el juez no tiene conocimientos de arquitectura, tú se lo suples y le tienes que explicar al juez en palabras que no sean técnicas cuál es la solución al problema que dais, en palabras que no sean técnicas, porque si utilizáis un informe técnico y yo lo tengo que leer, tengo que estudiar arquitectura para entenderlo. Y si estudio arquitectura ya no me hace falta vuestra opinión, porque ya me la sé. ¿Por qué digo esto? Y voy a daros dos ejemplos ahora mismo, o tres,
que son absolutamente groseros. Pero yo hace poco tuve un problema de una alcantarilla en una ciudad grande de Cantabria, donde se caía todo el mundo, una alcantarilla cuadrada, rectangular muy grande, metálica, y se llama a un ingeniero para que haga un informe de la resbalabilidad de la alcantarilla. Bueno, pues era un informe lleno de letras y números, pi, 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 pi. Yo no entendía nada, no sabía lo que estaba analizando, ni los pasos que iba a seguir, ni nada, pero voy a las conclusiones. 25%. 25%. Digo, ¿será que resbala el 25% de la alcantarilla, de la superficie, o que toda la superficie resbala un 25%, o que los que pisan se caen un 25%? ¿Qué es lo que pasa aquí? 25%. Digo, pues este informe pericial es una mierda. A mí no me sirve para nada. ¿Qué pongo yo en la sentencia? En conclusión, 25%. ¿25% de qué? ¿No? Hace poco también tuve otra que todavía fue más grande, más gorda, porque este mm, era una millonada por una concesión de la autoridad portuaria, era una cantidad de dinero espantosa y se trataba de ver si las naves que hay en las concesiones de autoridad portuaria, Bergeno, Atum, hay cuatro o cinco, no sé cuántas empresas hay, pero bueno, de un calibre grande. Dentro de esas naves pueden poner como aislamientos y pequeñas naves en cada sitio, almacenar minerales sólidos, no áridos o minerales sólidos áridos, que sean áridos pero no bituminosos, bueno, una cosa así. En teoría yo pensaba que era a ver si los pueden almacenar y no se mezclan entre sí y no se contaminan entre sí, y no pierden las condiciones y además es seguro porque no vayan a podrirse o a generar un incendio o a explotar, porque claro, hay minerales que pueden... Bueno, yo creía que se tenía que informar algo así. Digo, a ver cómo, qué perito viene y que me informa. Bueno, pues me traen un taco así, pero bueno, más gordo que cualquier libro que yo me haya leído nunca, con unas chismas así, ¿no? Empiezo a leer, digo, yo no me puedo leer esto, no me puedo leer ni el primer capítulo porque no entiendo nada. Se lo doy a mis compañeros, digo, es que estoy por devolverlo esto, porque ¿esto qué es? Para mí que no estaba ni en castellano, yo no entendía nada. Y viene el señor era un catedrático de la Universidad Politécnica Complutense de no sé qué, el más reputado, que no podía haber nadie más que supiese de geología que este señor. Aparece allí. Y que si el mineral era sólido árido, pero de naturaleza, en la naturaleza era árido sólido, o luego era sólido árido, bueno, estuve más de 3 horas. Y venga a preguntarle, y no hubo manera. Apareció un señor allí, otro geólogo que no debía ser tan reputado, pero que trabajaba para los puertos del Estado, y vino diciendo, mira, en todos los puertos esto se hace así. Los que son minerales, y decía el otro, pero no, porque les puse en un careo. Digo, a ver si entre ellos se arreglan. Pero no es sólido árido de naturaleza. Y yo decía, pero bueno, pues no, pues estos se ponen aquí, si se mezclan no pasa nada. Y estos no explotan, y estos no sé qué, estos no sé cuántos. Y el catedrático se iba alucinado, diciendo, mira tú, ¿quién me ha traído aquí que no distingue la pureza del mineral ese, que había una pureza que no tenían todos? Bueno, quiero yo decir, las partes se han gastado un dineral horrible en estos informes periciales. Hemos gastado no sé cuántas horas en un juicio, en una vista para examinar ese perito que no lleva nada, porque no lleva nada. Entonces, me gustaría que a partir de ahora, los peritos que estéis actuando en tribunales, sepáis que los abogados, por lo menos los abogados que os proponen, os pueden preguntar, pero el resto de los abogados que están en el procedimiento, el juez no se entera de la mayoría de las cosas si habláis desde un punto de vista técnico. Entonces, que las conclusiones expliquen esa solución técnica de manera normal, que lo entendamos una persona que no seamos arquitectos y que en todo caso estén explicadas. No puede ser que ponga 25% punto. Porque el Tribunal Supremo lo ha dicho 1000 veces. El Tribunal Supremo llegó a anular todas las valoraciones de todos los bienes inmuebles de España. No se pagaban los IBIs en ningún municipio de España porque los ayuntamientos llegaban y decían, a ver, calle Aguayos, piso es edificio 3 viejo, 3%, está no sé qué, pum, no sé qué, 5%, suma 7. Calle no sé qué, lo mismo. Dices, oye, ¿cómo que por viejo 7, cómo que por remodelado 8? ¿Esto qué es? 7 más 8 no sé qué, 5. No, no. Explícame. En esta zona, ¿por qué destaca? ¿Por qué está remodelado? ¿Qué no sé qué? Que si está en el centro, si no está en el centro. No me puedes decir de repente valoración 7, valoración 25%. No, 25%, ¿por qué?
Es un 25% de resbalabilidad en toda la superficie porque la aleación de los metales, tal y como se demuestra en la fórmula de tal página. Vale, la fórmula no la entenderé, pero si me la explicas, sí puedo utilizar tu informe luego para fundamentar mi sentencia. Esta es la importancia de un informe pericial concreto. ¿Pero qué ocurre? La importancia de los informes periciales va más allá. ¿Qué ocurre cuando dos arquitectos o dos médicos, dos profesionales me informan en un mismo procedimiento y me informan de manera contradictoria? Pero absolutamente contradictoria. Este suelo es urbano, este suelo es urbanizado o es rural. Eso no puede ser. O valoraciones que van valoraciones que van desde un extremo hasta otro. Nosotros muchas veces los jueces pensamos, ¿será que los peritos tienen intereses? Por eso el Tribunal Supremo también te dice, si el perito es judicial, se entiende que es más imparcial que los peritos de parte porque él mismo no ha tenido contacto con ninguna de las partes o no ha sido pagado, no ha sido contratado por una de las partes. Bueno, esto es simplemente una presunción, porque luego el perito de parte puede explicar su informe mejor que el perito judicial y ya está. Pero claro, ante contradicciones groseras, muy groseras, ahora pongo un ejemplo de una vez en las que en la sala libró testimonio al Ministerio Fiscal para que investigase la actuación de los peritos, porque podía ser bueno, pues podría ser un delito lo que se estaba cometiendo allí. ¿Qué nos ocurrió? Yo os lo digo muy rápido. Eran médicos de aseguradoras de la administración. Eran un parto que se suponía irregular. Los padres decían que había habido una negligencia, el niño estaba fatal. Necesitaban un neurólogo infantil. Para nombrar al perito judicial nos costó un montón porque en Cantabria no había, en el País Vasco no había, al final eran unos de Madrid, venían con justicia gratuita, ellos no se podían pagar el viaje hasta Madrid para que le diesen. Bueno, aquello fue complicadísimo. O sea, los padres tenían un problema económico y de dificultad con el niño para conseguir esa prueba pericial judicial de oficio pagada por la administración, muchísimo. Sin embargo, en el Gobierno de Cantabria, el hospital, sus aseguradoras no tenían tanto problema. Y vinieron dos peritos médicos que yo les dije además, digo, pero ustedes saben que están diciendo que están a su leal saber y entender y que están firmando una cosa y que son responsables de lo que dicen. Bueno, se trataba de ver, y yo en todas las responsabilidades patrimoniales sanitarias siempre es lo mismo, si se está actuando conforme al protocolo. Es lógico que todos los médicos no te curen o que todos los médicos no te salven la vida, pero se está actuando conforme al protocolo. Cuando se necesita hacer la cesárea, se hace con la técnica que tal, sí, no tal. Hay un protocolo médico y ya está. Entonces, el perito judicial me hablaba del protocolo vigente de obstetricia para decir que no se había cumplido, y los peritos judiciales me hablaban de unos procedimientos muy novedosos que había en la mejor y más prestigiosa clínica del mundo, que era en el Monte Sinaí, donde se hacían unas cosas que yo digo, ¿qué? Fíjate, cosa más rara me están diciendo, y los dos me dicen lo mismo, que no se conocen ni son de la misma parte. No, hombre, a ver, yo entiendo que te está pagando una parte y que te está diciendo, oye, ¿me puedes informar? ¿Cómo me vas a informar? De esta manera, pues vale, yo entiendo que puedas hacer un informe más o menos como le interesa a una parte, pero sigues diciendo que es tu palabra la que está ahí como arquitecto, como médico, como lo que sea, y no puedes basar cualquier cosa de cualquier manera. De la misma manera, estuvimos hace muchísimos años pensando que al final no hicimos nada con un arquitecto que yo no sé quién es, la verdad, y espero que no esté aquí para no ganarme una enemistad, en el cual había un problema con una licencia que se había dado para una casa en un municipio, que ni me acuerdo cuál era, en el que solo se podía levantar dos alturas, y luego no sé si era también el bajo cubierto o algo así. Dos alturas y nada más, y luego el sótano. Claro, tú veías por un lado la casa, que está aquí construida, y tenía dos alturas, pero resulta que la casa se había construido en un talud. Por el otro lado tenía como 5 o 6 alturas. Y digo, hombre, es que se cuenta desde el suelo. Digo yo, claro, claro. No, pero solo se cuenta desde aquí, porque lo otro no es, hombre, pero no es fastidio, que esto no es problema de arquitectura, si es problema de contar 2 o 5. Y yo sé contar, y aquí tiene 5 alturas esta casa si tenía ascensor en una de las partes. No es. Bueno, eso es contradicción en el mismo procedimiento, que es lo que estamos haciendo en la sala de contencioso desde hace muy poco. Careo de los peritos. Careo de los peritos y que entre ellos se peguen allí a ver si hay 2 pisos o 5 pisos, ¿no? Porque evidentemente ante contradicciones tan groseras uno va a tener más razones y el otro va a tener al final que aquietarse. ¿Qué es lo que ocurre cuando la contradicción está entre dos procedimientos? Y ahora lo que yo os voy a decir o lo que yo os voy a contar es algo que me preocupa, que creo que los profesionales y los colegios de profesionales no sabéis qué está pasando y que os puede estar perjudicando.
Hay veces que hay contradicciones entre peritos en dos procedimientos. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo, porque es muy difícil de explicar a la ciudadanía, pero es una cosa muy sencilla, los dos procedimientos que hubo con la organización del Alto del Cuco. En el Monte de Cuco, que además, bueno, pues se ve desde la carretera, lo conocemos todos, se hace una urbanización. Esta urbanización se construye en dos fases, Cuco 1 y Cuco 2, y había unos chalecitos en la primera fase y otros chalecitos en la segunda fase. Cuando se hace la primera fase, una asociación ecologista recurre, que eso es contrario al paisaje y no sé cuántas cosas más. Ese recurso va a la sala de lo contencioso administrativo mucho antes de que yo llegase. Bueno, y hay un perito que informa, un arquitecto que informa. La segunda fase se empieza un tiempo después, justo en el momento en que se modifica la ley y se crean los juzgados contenciosos administrativos. Entonces, como es una licencia dada por un ayuntamiento, ese segundo juicio, el del CUCO 2, va al juzgado y le informa otro perito, otro arquitecto. El primero de los arquitectos, en el CUCO 1, urbanización la misma, en el mismo sitio. Nos dice que eso es todo, que es todo legal, que no se afecta al paisaje, que no hay ninguna infracción urbanística y se desestima la demanda de la urbanización ecologista y ahí está, todavía los chalecitos que quedan. La segunda fase, que era el mismo número de chalecitos, creo, es la que ya se ha derribado, porque va a juzgado y en el juzgado hay un arquitecto que dice que efectivamente se está rompiendo el paisaje, que hay una serie de ilegalidades, bueno, es un procedimiento de juzgado y al final ya ha sido demolido. Claro, esto, ¿cómo le explicas al demandante, cómo le explicas a la gente que lo lee en el periódico? Es que los jueces han hecho cosas contradictorias. Pues sí, efectivamente, son cosas contradictorias y encima, en este caso, siendo del juzgado y de la sala, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, que sepamos lo que está pasando en uno o en otro lugar, ¿no? No va a haber este tipo de problemas en el futuro porque ahora todos los procedimientos van todos a juzgado o todos vienen a la sala y más o menos controlamos los procedimientos iguales, ¿no? Que se vayan tramitando de la misma manera, etcétera. Esta tramitación de la misma manera es la que nos ha llevado a los jueces muchas veces a decir, oye, pues que el perito sea el mismo, porque si se trata de la misma urbanización en dos fases o si se trata de la expropiación de un camino que afecta a 4 naves industriales y se está expropiando los mismos metros, más o menos a todos, pues que si a este se le paga a 10 el metro, a este se le paga 10 el metro, a este, y que el perito sea el mismo. Claro, esto es muy difícil. Primero porque nosotros no proponemos la prueba, la proponen las partes y proponen lo que quieren. Proponen a sus peritos y quieren a los suyos porque quieren a su arquitecto que valore su suelo, etcétera. Lo segundo, porque existe un problema en el concepto de extensión de la prueba. ¿Qué es lo que nos dicen los abogados? Dicen, jo, muchas veces las mismas naves las lleva el mismo abogado y en el primer procedimiento les ha salido una prueba maravillosa. Dice, jo, me ha hecho un informe este que me da a 1000 el metro cuadrado. Pues voy a decir que se extienda a todos los demás procedimientos. Ojo, no se extienden los informes periciales, se extiende la valoración que se haga en sentencia de esos informes periciales. Entonces, a lo mejor te sale que este perito te ha dicho que 1000 euros el metro cuadrado, pero yo en sentencia, nosotros en la sentencia decimos, oiga, es que el perito de parte lo ha explicado más detalladamente, en el careo ha dado más detalles, no sé qué, no sé cuántos, valoramos mejor al perito de parte y no son 1000, que son 500. Oiga, pero es que en las otras me ha dicho que se extendía esta prueba y no tengo ese mismo perito de parte, tengo otro perito de parte. ¿Qué ocurre? Claro, pues todos los intentos de unificar las periciales no nos sirven. Y el problema también está para los peritos, que no se enteran de que se están utilizando sus informes en otros procedimientos. Por ejemplo, que yo decía, ay, como este como este perito judicial del primer procedimiento me ha sido también, que se nombre para los siguientes. Oye, que lo nombramos, que lo utilizamos en informe y que el perito no lo sabe. El perito no lo sabe. Hombre, si el perito lo llega a saber, uno, lo mismo nos dice, oiga, oiga, este informe no lo utilice, que es que este suelo es diferente, que es que justo este suelo es el del extremo que está al lado de la autovía y que vale más o que vale menos. O que dice, oiga, págueme, págueme porque el esfuerzo que yo he hecho para hacer este informe, que es propiedad intelectual mía, si lo va a volver a utilizar, lo tiene que volver a pagar. Como cuando hago un plano para hacer una casa y luego me hago otra y me hago otra y me hago otra, que me lo tengo que volver a pagar. ¿Qué ocurre? Ahora mismo he tenido incluso
Ya no peritos de parte, que dices, oye, que es que como me ha salido bien, lo utilizo para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Yo imagino que en ese caso se esté avisando al perito de que se está utilizando su informe pericial. Como tiene relación con las partes, me imagino que sí. Pero peritos judiciales que han salido bien los informes en un procedimiento, ahora los quieren utilizar como documento o como pericial de parte. Y digo, mira, documento no es, porque informe pericial y documento son conceptos diferentes. Como pericial de parte, usted me tiene que traer la pericial de parte debajo del brazo firmada por él. ¿Que es el mismo informe? Pues es el mismo informe, pero que venga firmado con fecha de hoy, que yo sepa que usted le ha avisado a este perito. Entonces, a partir de ahora, cada vez que tengamos un problema de este tipo, oficiaremos o daremos traslado al colegio de profesional que sea, de arquitectos o de que sea, por lo menos que se sepa por parte de ese arquitecto que se está intentando utilizar su informe o que se está utilizando su informe fuera del procedimiento donde él lo aportó. Porque, claro, económicamente acepta a este perito, incluso, yo qué sé, incluso en la propiedad intelectual, imagínate que es que en la segunda sentencia dijimos, bueno, lo mal fundamentado que estaba el informe de este perito, qué equivocado estaba este perito, y cómo había estado equivocado si yo sobre esa finca en concreto, sobre ese procedimiento no he informado, que he informado sobre otro, ¿no? Entonces comentaros que el sistema de listas para nombrar el perito judicial, que se supone, no, vamos, que es una lista que nos ofrecen los colegios profesionales y que va por orden alfabético, muchas veces la estamos saltando por esta supuesta extensión de periciales, que los colegios profesionales no lo saben, que se está haciendo así, que los peritos, que los propios profesionales no lo saben, que se está utilizando sus informes para una cosa y para otra. Mm, en cuanto a la valoración, sí que siempre decimos valoración. Pues me quedo con este informe en vez de con este otro informe, ¿por qué? Sobre todo por eso. Porque luego, claro, yo luego veo como que el orgullo profesional se siente resentido. Fíjate, yo que soy el colegiado número uno, el que más sabe de esto, que llevo 40 años aquí y ha venido el colegiado 5000, a decirme ahora qué tal. Bueno, pero es que su informe, primero se entendía. En segundo, cuando os hemos hecho el careo, ha dado dos o tres argumentos que no han sido rebatidos. Pues ya está. Eso conforme a los problemas que tengo yo con la prueba pericial. Yo no sé si he sido clara, si quieres hacer algún tipo de pregunta sobre esto para pasar luego a otro tema. Hola, buenas tardes, gracias, ¿eh? A mí sí me gustaría hacer alguna observación porque, bueno, has contado algún caso, el del Cuco 1 y Cuco 2, que no sé si te refieres al Cuco 2, que es el que estaba en la ladera, son diferentes casos. El Cuco 1 y el Cuco 2 estaban era la Uno misma está abajo urbanización, y eso otro está es. en la ladera. Son temas diferentes, Bueno, no son tienen temas, nada que ver. estarán diferentes, pero estaban en el mismo, en distintos juzgados con la misma asociación ecologista y con la misma demanda, con sentencias diferentes. Sí, pero vamos, es distinto, que muchas veces hay matices técnicos y situaciones técnicas diferentes que no tienen nada que ver. Y muchas veces es lo que comenta, se utiliza un informe con otros casos que no es lo mismo. Entonces, a veces hay matices que los técnicos sí que vemos y sí que consideramos y un informe no vale para otra situación, aunque sea similar o parecida. Y después hay otras cuestiones que muchas veces las preguntas que nos hacen eh, no son, no sé si decir adecuadas o precisas más bien, ¿no? Y muchas veces se nos, porque yo he hecho muchos tipos de peritaciones, y muchas veces no podemos responder y salirnos de esas preguntas que nos hacen. Lo mismo con los juicios. Muchas veces en los juicios se nos preguntan cosas concretas, vas a explicarte y vas a detallar determinadas cuestiones y no y te cortan. Entonces, mm, sí que tienes razón que muchas veces entre unos informes y otros hay, más que nada es una cuestión de motivación, que no se motivan bien, o bueno, nos explican, hay veces que es más complicado, pero eso, otras veces es un poco el no podernos explicar a veces en los juicios, ¿no? Mm. Que a veces no, conteste sí o no.
No, que no puedo contestar sí o no porque tengo que explicar matices o tengo que explicar determinadas cuestiones que se quedan fuera, Mm. ¿no? Entonces, yo hay veces Claro. que veo eso. Para mí, yo he dicho que la prueba pericial era lo más complicado a lo que yo me enfrentaba todos los días. Evidentemente, igual que hay opiniones entre jueces, entre abogados contradictorias, que no es que sean infundadas, es que yo interpreto esto de una manera y tú de otra, me imagino que en todas las profesiones pasen. Y me imagino que ante un mismo supuesto que dos arquitectos lo valoren idénticamente igual todo, es imposible. ¿No? Siempre hay sesgos también en los profesionales, profesionales que entienden, pues yo qué sé, a nivel de juez que se tiene que interpretar una cosa a favor de la administración o a favor de no la administración. Ahora mismo estamos viviendo en la jurisdicción contenciosa una revolución tributaria en la que la agencia tributaria no tiene derechos de nada, lo tiene todo solamente las obligaciones y todos los derechos son de contribuyente cuando siempre había que dar. Bueno, pues hay sesgos, hay movimientos, hay interpretaciones, eso es normal. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa son informes absolutamente disparatados, que dices que no puede ser que una persona diga 1 euro y otra diga 1000 euros ante el mismo suelo, ¿no? Ahí es cuando vamos a atender al careo. Y luego, lo que tú dices, en cuanto a la práctica de la prueba, también es muy importante, porque claro, los jueces no fijamos el objeto del pleito, el objeto del pleito lo fijan las partes, ¿no? Si este suelo es rural y si es urbanizado y cuánto vale. Y si es cierto que está a tantos metros de núcleo rural, de núcleo urbano, si es cierto que tal, si es cierto que tal. Y solamente esas preguntas que ellos han fijado son las preguntas que se pueden hacer. ¿Vale? Porque en las demandas y las contestaciones fijan cuáles van a ser los objetos, los hechos objeto de contradicción. Es solamente, claro, que es que luego con el informe pericial ha surgido que esto vale más porque cosas que no están en el procedimiento. Las cosas que no están en el procedimiento no están en el mundo. Entonces, bueno, pues a veces es difícil de explicar la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es la realidad jurídica, lo que se debate allí, que es lo que se fijó en la demanda y en la contestación y en contencioso peor, lo que se fijó ya en el procedimiento administrativo. No, pero es que ahora resulta que podríamos haber pedido no sé cuánto más, porque ahora con este perito nos está explicando cosas que no nos explicaron al principio, hace 5 años, y entonces vamos a pedir ahora más cosas. Ahora no, ya no. No es que el perito lo va a explicar, no, porque ya no es que el juez no vaya a dejar que se amplíe ese objeto, que no va a dejar, es que la otra parte va a decir, oiga, usted me está pidiendo 1000 por esto, ahora no me puede pedir 2000 por otra cosa. Ah, vale. Mm. Pues una persona que dice que tiene el micro habilitado, pero no se le oye. Bueno, tiene un comentario. Sí, si te parece lo voy a leer mejor para no demorar un poco la charla. Escribía uno de los que está en streaming. Puede ocurrir que según la ordenanza el número de plantas se tome desde la rasante de la vía pública de acceso. Es famoso el caso de un hotel en Puerto Santa Cruz que tomó como referencia la vía pública y casi todo el fondo del edificio se desarrollaba en un acantilado que quedaba en la trasera de la finca. Bueno, eso. Claro, este es como el caso que digo yo, pero en hotel, o sea, que peor todavía. Lo que pasa es que si la ordenanza te dice desde dónde tienes que contar, bueno, pues ya cuentas. Pero si no te dice desde dónde tienes que contar, pues claro, viene un arquitecto a decirme que se tiene que contar desde aquí. ¿Por qué no se cuenta desde allí? No se sabe desde dónde hay que contar, pero solamente puede tener 2 plantas y un sótano o algo así era. Porque tenía ascensor, o sea, entonces, bueno, en ese caso me parece que al final dijimos que no nos valía el informe pericial para contar las plantas.
Bueno, esto lo he introducido, esta ha sido una introducción que he hecho yo, bueno, pues porque me preocupa mucho este tema de los peritos y como la relación que voy a tener con vosotros va a ser en este ámbito, bueno, pues para que sepáis un poco las dificultades a las que nos enfrentamos nosotros y para que intentéis comprender cuando vengáis pues, las reacciones que podamos tener ante los informes periciales, porque el geólogo este que os cuento se fue enfadadísimo, está enfadadísimo y todavía se hace cruces de que no le entendiésemos eso, la naturaleza primogenia de los minerales de cuando el cuaternario. Pero en realidad a mí, Joaquín, a lo que me había invitado era a hablar de las sentencias de demolición en Cantabria y de la problemática que hay para que después de 30 años sigamos intentando demoler y no haya manera de demoler en Cantabria. Que conste que, aunque son problemas muy graves, gravísimos, yo no voy a quitar hierro para nada, como veníamos comentando ahora, se centran en 2 o 3 municipios del ámbito del litoral, municipios que están muy, muy afectados porque es un problema gravísimo. En Argoños, por ejemplo, hay 300 y pico viviendas, bueno, ahora mismo estoy haciendo memoria, no lo sé, o sea, son muchísimas personas las que están afectadas por este problema, ¿no? Es un problema de gran trascendencia, de gran importancia. En un principio, claro, son 30 años de sentencias para demoler. En un principio, los procedimientos en muchos casos fueron penales y hubo condenas de cárcel para alcaldes y para arquitectos técnicos de los ayuntamientos que entraron en la cárcel penas privativas de libertad, perdón, penas de prisión. Yo no sé si llegaron a entrar en la cárcel para alcaldes y para arquitectos. Las sentencias penales estuvieron muy bien. Las sentencias contenciosas que obligan a estas demoliciones también estaban muy bien, estaban fundamentadas. Todas ellas tenían bases en informes periciales. Fueron confirmadas por el Tribunal Supremo, fueron confirmadas en distintas instancias. Fueron dictadas por magistrados que ahora mismo son ilustres magistrados expertos en esta materia y muchas otras. Es decir, no hay ningún problema en cuanto al procedimiento. Se siguieron procedimientos adecuados con profesionales peritos que informaron y con unas sentencias excepcionales y confirmadas. ¿Por qué no se ejecuta esto? Porque llevamos 30 años con problemas. Llevamos 30 años con problemas, primero, porque durante la tramitación de aquellos procedimientos no se adoptaron medidas cautelares. Se ha reformado tardíamente la normativa del registro de la propiedad y se da entrada a todos los procedimientos judiciales que se inicien contra edificaciones que se estén llevando a cabo y que puedan conllevar la anulación de la licencia o cualquier actuación que implique la demolición. Una anotación preventiva hubiese servido para decir, bueno, ustedes terminen la obra, pero que sepan que son conscientes de que existe esta promotor, constructor, etcétera, que existe este procedimiento y a las personas que lo compren, que sepan que existe este procedimiento. Van a comprar algo muy barato, efectivamente, porque ya compran la casa con bicho, pero que sepan que existe este procedimiento y luego no vengan a decirnos si finalmente se anula la licencia, si finalmente hay que demoler, que ustedes tienen derechos porque saben que existe este procedimiento. Más que esta medida cautelar de anotación preventiva, también se podría haber utilizado la de suspensión, hasta que no se termine el procedimiento, que se pare la construcción de la obra. Claro, esto supone también unas pérdidas económicas que cómo las calculas y cómo las garantizas, porque la persona que pida la medida cautelar de suspensión de la construcción de esta urbanización, del Cuco, que eran no sé cuantísimos chalés, por ejemplo, tiene, si posteriormente es una sentencia desestimatoria, tiene que indemnizar los daños que ha producido por esta suspensión. Claro, esto es un problema muy gordo. Nos pasa también en materia medioambiental. Cuando dicen, no, no, para la construcción de los molinos eólicos pedimos la suspensión. Ya, y si usted luego pierde, ¿qué garantía le pido yo millonaria para indemnizar a Iberdrola y a toda esta gente que durante no sé cuántos años no ha podido explotar ese molino, ¿no? Este parque eólico? Eso es muy, muy difícil. En todo caso, se trata de garantizar a todos estos, de garantizar los derechos de los propietarios que adquirieron todas estas viviendas de buena fe, pensando que compraban una vivienda con licencia. No se trata de garantizar a todos aquellos propietarios que estaban haciendo un negocio. Y lo digo porque hace eso, 30 años, cuando esto estaba, bueno, no tanto, hace un poco menos, estaba yo de juez civil en Laredo, ¿no? Todavía era juez de primera instancia y me aparecen en un edificio que está ahora para demoler y que en mediación, esperemos, no lo sé, va a poder ser posible su demolición. Creo, espero, y toco la madera porque me quita el sueño. Hemos llegado, bueno, estamos haciendo mediación en varios asuntos. En uno de Arnuero nos dio muy buen resultado, en este de Laredo espero que nos dé buen resultado.
y a ver si se puede ampliar a Argoños, que espero que también dé buen resultado, pero no lo sé. Bueno, pues estando en Laredo, este edificio que se llama Edificio Tenis, un edificio de lujo con unos chirimbolos así en los tejados y unas terrazas muy llamativas, muy amplias de colorines de dorado y tal. Bueno, pues vinieron los propietarios diciendo que tenían vicios de la construcción. El vicio de la construcción era la sentencia de demolición, que es que ellos no sabían que había un procedimiento. Hombre, no sabías que había un procedimiento. Ha salido en el periódico que el alcalde tiene pena de prisión y el arquitecto municipal también. Salen todos los periódicos, salen en la televisión y además estás comprando un edificio de lujo por, no me acuerdo, por 4 duros. No, esto no estaba oculto, esto no era un vicio que tú puedas ahora venir a reclamar. Bueno, estos mismos son los que vienen ahora al contencioso, les ha dado la casualidad de que ya les conozco diciendo, oiga, es que no me pueden demoler porque yo no sabía que esto estaba así y en todo caso me tienen que indemnizar previamente, claro. Bueno, en esta mediación se contempla como parte de la mediación la posible indemnización de estos señores. Indemnización que porque hay una mediación y porque las partes quieren y porque todo el mundo va a llegar a un acuerdo, se va a hacer así. Va a ser menos traumático de lo que iba a ser en principio y las partes quieren acabar con un problema social, de vecindad y de todo que existe y a nosotros nos parece muy bien, bueno, pues porque están todos de acuerdo y porque va a suponer la ejecución de la sentencia. Pero vamos, el hecho de que luego al final vayan a ser indemnizados supone la conclusión de que en este caso concreto, solamente hablo de este caso, porque la mayoría de los propietarios de todas las viviendas que están pendientes de demolición son propietarios de primera vivienda y la mayoría de las veces terceros adquirientes de buena fe. Pero no en este caso al final han comprado un edificio de lujo mucho más barato de lo que era a sabiendas de lo que compraban y además después de usarle durante más de 30 años y quedarse con él van a ser indemnizados. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre con estos procedimientos? Que además, justo cuando se dicta la sentencia, se recurre en casación, 4 o 5 años para que sea confirmada en casación. Después se trata de hablar con el ayuntamiento, los ayuntamientos no empiezan la ejecución de la sentencia, etcétera, y cuando se solicita la ejecución forzosa a la sala ya han pasado muchos años. Es decir, estos terceros de buena fe, la mayoría, están consolidando su derecho a estar allí. Se trata también de primeras viviendas, porque si no fuesen primeras viviendas, si fuesen complejos turísticos, si fuesen segundas viviendas, seguro que ya estaban todas demolidas. Pero se trata de primeras viviendas en las que los propietarios se aferran con uñas y dientes a ellas y existen muchos trámites procesales para alargar esta ejecución. Y ahí tiene mucha importancia también la figura de los peritos judiciales y de los arquitectos. Entonces, cuando se inicia la ejecución y la sala le dice a los ayuntamientos empezar a ejecutar, porque si no, al responsable, que suele ser el alcalde, le vamos a poner una multa periódica coercitiva, porque hasta que esto no se empiece va a estar pagando. Y si además puede haber, bueno, yo les amenazo con ir al infierno casi, porque les puede librar testimonio para ir al Ministerio Fiscal, se pueden adoptar una serie de medidas coercitivas, así que empiece. En ese momento, en todos los procedimientos se han intentado múltiples, uno más otro, más otro, más otro, incidentes de imposibilidad de ejecución. A veces incidentes de imposibilidad de ejecución legales, porque el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento, legaliza con una norma que es para vestir al santo, simplemente para evitar esta demolición en la mayoría de los casos. Bueno, pues, no, pues legaliza de aquella manera esa construcción, con lo cual nosotros directamente, si no tiene norma, si no tiene rango de ley, ni aplicamos esa norma. Y si tienen rango de ley, hemos acudido al Tribunal Constitucional en 3 ocasiones para decir, oiga, esto es inconstitucional, no nos dejan derribar y la ley no tiene base ni fundamento ninguno, ni utilidad pública, ni interés general, ni interés social, solamente evitar el cumplimiento de la sentencia. El Tribunal Constitucional siempre nos ha dado la razón. Venga, sigue y ejecuta. Eso cuando se trata de incidentes de imposibilidad legal que han demorado en el tiempo pues muchísimo esta ejecución. Luego están los incidentes de imposibilidad material. Oiga, señores, que no se puede ejecutar porque se cae la casa, se caen las casas de al lado, porque es imposible técnicamente, porque. Y ahí vienen los arquitectos. Ahí vienen arquitectos con informes periciales, que a veces hay varios arquitectos porque hay intereses contradictorios, entonces sí que cada parte trae a su arquitecto, a veces solamente hay uno. Solamente hay uno al que le haces 1000 preguntas y te quedas con una cara como diciendo, ojo, que llevo no sé cuántos años en esto
que nada más verlo ves que esto es ilegal de toda ilegalidad, porque es que no hace falta ser ni juez ni arquitecto. Y mira, por ejemplo, pongo el caso de un edificio que estaba en el centro de Santander, que está en el centro de Santander. Un edificio antiquísimo de estos de vigas de madera que tiene una licencia de rehabilitación. Se rehabilita, que era precioso, pero tenía que tener la misma estructura, que era bajo comercial y me parece que eran 4 plantas. Ahora no estoy segura. Bueno, pues el bajo comercial de tal altura ahora tiene mucha más altura. Encima del bajo comercial hay un almacenillo, una especie de segunda planta, y luego están las alturas, las 4 alturas que tenía. Es lo que pasa en el norte, que como llueve mucho, los edificios crecen. Entonces, crecen y dices, oye, es que ves la foto vieja, la foto nueva, y no hace falta ser ni juez ni arquitecto. Esto ha crecido y aquí hay no sé cuántos metros que tienen que ir para abajo. ¿Cómo se ejecuta esto? Es que hay que demolerlo todo otra vez. Bueno, pues lo demoles todo otra vez y lo vuelves a hacer. Haz lo que tú tengas que hacer, pero esto tiene que ser así. Un incidente tras otro, da igual, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y finalmente aparece un nuevo arquitecto que nos dice que no solamente hay peligro de que se colapse toda la estructura, sino que colapsa la estructura de todos los demás, porque como son de estos antiguos de maderas de viga de madera, que se apoyan los unos a los otros y tal, se cae todo Santander, se cae todo Santander. Claro, no hay más informes periciales. Le haces 1000 preguntas y cada vez que le preguntas te lo pone peor. Dices, madre mía, con peligro para las personas, para los bienes, para no sé qué, para no sé cuánto. Va a ser, claro, ¿qué haces en el incidente de ejecución? Es decir, no me lo creo porque yo creo que me están engañando por todos los intereses económicos que hay. Y digo que de todos modos se tire y que luego se caiga ese edificio de al lado. ¿Qué haces como juez? Pues como juez dices, venga, pues vale con el incidente. Claro, yo no tengo criterios para decirle no me creo lo que dice este arquitecto. No hay otro arquitecto en ese caso. Pues bueno. O sea que los informes de los proyectos judiciales tienen muchísima trascendencia, muchísima relevancia. Bueno, esto no era un perito judicial, perdón, de los peritos en general, este era un perito de parte. Y bueno, hay que tener siempre conciencia de eso, de que se entienda y conciencia de la trascendencia que tiene, porque antes de este incidente ha habido muchos incidentes de imposibilidad material en la que otros arquitectos han dicho que esto se podía hacer. Estamos en el siglo XXI, que hay técnicas de, vamos, bueno. El caso es que va pasando el tiempo y nunca se terminan de demoler estos edificios. Es tal el problema que hay, no solamente en Cantabria, en toda España, que el Parlamento Europeo, desde el año 9, en el año 9, 12, 17, 18, 20, 21, y no lo he vuelto a mirar, pero habría que mirar los últimos años, hace lo que se llama informe Auken y actualización de informe Auken, que dice, oiga, la magnitud, lo que pasa en España hace referencia a la magnitud de los abusos de los derechos legítimos de los ciudadanos de la Unión Europea sobre bienes legalmente adquiridos en España, refiriéndose a los casos de todos estos ingleses, alemanes y tal que están comprando en Marbella, por ejemplo, que es un municipio que 100% se tiene que demoler, es ilegal del 100%. No, es todo ilegal. Marbella se tiene que tirar entera, o en otros edificios de la zona de Levante, de Mallorca y tal, que también están objeto de demolición. Y estamos hablando de derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, derechos legítimos que han tenido una magnitud de abusos porque han comprado estas viviendas vacacionales y se las van a tirar. Vacacionales, en Cantabria estamos hablando, ya os digo, la mayoría de las veces en una primera vivienda. Se habla de que en España hay impunidad en la corrupción, lentitud desmedida de los procedimientos, seguro, incumplimiento de sentencias dictadas, 30 años para ejecutar la sentencia, desprotección de terceros hipotecarios de buena fe, etcétera. Nosotros lo que queremos es ejecutar estas sentencias, pero sobre todo hacerlo, ya que tardan 30 años en la ejecución, va a ser totalmente injusta porque después de 30 años han cambiado las circunstancias. En Argoños la mayoría de las veces era porque perjudicaba el paisaje. ¿Qué paisaje? Si después se construyeron 50.000 cosas más, entonces ya, o porque no era solo urbano y ahora ya es solo urbano, entonces vas a tirar lo que luego puedes volver a construir. Bueno, a esto me voy a referir ahora. Lo que estamos intentando en la sala es ejecutar lo antes posible, terminar de ejecutar todo porque es que es nuestra obligación, nos lo impone la Constitución a los jueces, pero si hay propuestas como la que hubo en Arnuero, en la que las partes fijan un calendario de ejecución que no se está cumpliendo de todo, pero ya se está acabando, menos mal, en el que el ayuntamiento tiene voluntad de ayudar, que esto es una cosa excepcional, que un ayuntamiento ayude a cumplir una sentencia, excepcional, ninguno en España, pero bueno, en Arnuero ocurrió.
Y encima tiene colaboración del Gobierno de Cantabria. Y el Gobierno de Cantabria les propone a estos propietarios que les va a dar otra vivienda similar en otra parte del pueblo, que se está desarrollando con el nuevo PGU, que todas las licencias, toda la tramitación la va a llevar el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento va a pagar esta construcción y se les va a dar y luego se va a demoler y tal, y todo el mundo está de acuerdo. Perfecto. ¿Cuál es la conclusión final? Que se va a derribar las viviendas. Ya están entrando a vivir en las nuevas casas. Ahora tienen un problema tributario de si pagan IVA, no pagan IVA, la ley de propiedad horizontal y no sé qué rollo, que yo digo, bueno, pues espero que sea el último y demolemos. Vale. Si es así y se evita el problema tan grave que hay con estas mediaciones, las estamos intentando aprobar todas. En un principio yo decía con este darnos el ojo, ahora un calendario de ejecución de 5 años. No, pues 5 años, si todo el mundo está de acuerdo y va a llegar esto a buen fin después de 30 años que llevamos esperando, no es tanto. Tira, con este que tenemos de Laredo tenemos un gran problema. Que el ayuntamiento, que diga que sí, no es mi colaborador. Entonces, yo estoy temblorosa de que no se vaya a cumplir los acuerdos de todas las partes, pero bueno, esperemos que sí. Pero ¿cuál es el problema? El problema ya no es jurídico. Bueno, el problema jurídico, evidentemente, que lo tenemos los jueces para ejecutar la sentencia, pero el problema es el conflicto en la maraña de intereses que hay. Intereses de los bienes jurídicos afectados, el medio ambiente, el paisaje, la protección de la legalidad urbanística, el dominio público. Porque en los casos de Arnoro estamos hablando de dominio público, están construidos encima del acantilado, al lado ya se llamaba el encinar, la edificación, porque eran las encinas que había al lado ya del acantilado, que las talaron para poner las casas. Se habla del problema de los ciudadanos afectados, de los terceros de buena fe, que algunos lo son, la mayoría, otros no, de los vecinos de ese ayuntamiento que tienen que pagar con sus impuestos estas demoliciones, cuando esos impuestos podían ir para parques, jardines, escuelas o lo que fuese, o fiestas del pueblo y petardos, de los vecinos de toda la comunidad autónoma, porque el Gobierno de Cantabria, como colaborador en todas estas demoliciones, está consignando las indemnizaciones para que se puedan ir desalojando a las familias de las casas que se van derribando, es decir, que todos pagamos. O sea, los ciudadanos afectados somos todos. Y luego, la tutela judicial efectiva. De todos estos intereses que yo os estoy hablando, el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, los intereses por el paisaje, por el medio ambiente, todos estos son derechos regulados en la Constitución que no son fundamentales. Y ahora os voy a hablar del único derecho fundamental que hay, el de la tutela judicial efectiva. El derecho fundamental tiene un rango principal y superior al derecho normal. El único derecho fundamental que aquí está afectado no es el de la vivienda, ni el de la propiedad, ni el del medio ambiente, ni el del paisaje, ni la legalidad urbanística, ni nada. El único derecho fundamental es la tutela judicial efectiva, es decir, aquellas asociaciones ecologistas o particulares en algunos casos que ganaron la sentencia. Que ganaron la sentencia y que, teniendo un derecho fundamental reconocido, no se está ejecutando esa sentencia. Y es que la tutela judicial efectiva es a acceder a justicia, a tener un procedimiento justo y a que se ejecute la sentencia. Y no se les está satisfaciendo. En este caso, quiero resaltar, por ejemplo, la figura del particular, del señor, porque si es una asociación ecologista, bueno, como que la ves sin cara y te da menos pena, entre paréntesis, pero bueno, el señor particular que en el caso de Laredo, del edificio Tenis de Laredo, hace 36 años paga un abogado, paga un procurador, gana una sentencia, paga un perito, paga varios peritos que había allí, gana una sentencia, 35 años pagando los costes procesales, desde el año 90, 36 años pagando los costes procesales, enemistado con el edificio enfrente, una familia frente a un edificio de no sé cuántas familias, porque es un edificio gigante, con problemas políticos, porque el ayuntamiento siempre ha tenido esto como una piedra arrojadiza y es como horrible. Es el único que tiene un derecho fundamental a tutelar y se ve, bueno, yo creo, no sé si el señor sigue vivo, la verdad, pero vamos, yo creo que esto ha sido un problema, el mayor problema que ha tenido en su vida. Entonces, bueno, pues ese derecho fundamental es el que nosotros tenemos que ejecutar y tenemos que ejecutar esa sentencia. Por eso, a la hora de ejecutar, cuando muchas veces ves que no puedes ejecutar, como en el caso del edificio de Santana que decía, porque después de que han venido muchos arquitectos a decir esto se puede hacer perfectamente, si estamos en el siglo XXI, hay medios técnicos así, lo que pasa es que hay que tirar, luego volver a construir, esto va a costar mucho dinero. Y luego de repente tienes otro informe en el que te dicen, se van a caer todos los edificios de al lado. Y como esto está en la areda, en la areda, se van a caer todos los de arriba. Dices, madre mía.
Pues yo ya, claro, y solo tengo un arquitecto que me dice eso, pues me lo tengo que creer. Bueno, hay ayuntamientos, muy pocos, que sí que colaboran, muy pocos, los que están haciendo mediación o los que han intentado legalizar los edificios de una manera correcta, coherente, etcétera, y sí que se han realizado. Pero para que veáis cómo es la situación de los ayuntamientos, el Tribunal Supremo llamaba a la actuación que tienen los ayuntamientos en todos estos asuntos desobediencia disimulada. En todo caso, ¿qué es lo que se hace al final? Al final de ir al Tribunal Constitucional 3 veces, al final de todo este asunto, se dicta un nuevo artículo de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, que es el 108.3, famoso, en el que se dice que previamente a las demoliciones habrá que indemnizar a estas personas. Bueno, lo de previamente es una cosa que lo hemos interpretado como que al mismo tiempo que tramitamos las ejecuciones, tramitamos unas indemnizaciones para los que tengan derecho a la indemnización porque sean terceros de buena fe. El Tribunal Supremo nos ha fecundado en esta interpretación, porque fijaros, hasta en la expropiación forzosa solamente se indemniza, previa indemnización adecuada, cuando no sea procedimiento urgente, que siempre es procedimiento urgente. Con lo cual, ni siquiera en una expropiación forzosa que te están quitando una cosa, te indemnizan previamente por regla general. Hombre, ¿cómo te vamos a indemnizar previamente ahora cuando ni siquiera hemos hecho el derribo, ¿no? Es para que derribemos y después del derribo ya se indemnizará a los terceros adquirientes de buena fe. En todo caso, tenemos problemas, bien, con edificios que eran contrarios a la normativa, que siendo contrarios a la normativa fueron aprobados y tuvieron licencia, es decir, que se ha tenido que demoler, que las sentencias de ejecución de demolición porque se quedó sin licencia, porque era directamente contrario a la normativa y muchas veces por ser contrario al paisaje. O muchas veces por la clasificación del suelo. ¿Qué ocurre? Porque la normativa no cambia. En ese momento tenía que ser así y no fue así. Ya está. Esa sentencia se tiene que ejecutar de esa manera. ¿Qué ocurre cuando se declaró la ilegalidad del edificio por circunstancias cambiantes? Como la clasificación del suelo. Es que este suelo no era urbano. Pero resulta que ahora ya sí es urbano. Pero urbano de toda urbanidad. Vamos, que tú ves la foto y dices, esto no puede ser otra cosa más que urbano. ¿No? O es que afecta al paisaje, porque en este municipio nada más que hay montañitas y vacas y no sé qué y tal, y de repente pones ahí esa urbanización que chilla. Eso es horrible, quítalo porque a todo el mundo que lo vea, lo ve, evidentemente que eso es contrario al paisaje. Y resulta que después de 30 años todas las vacas han desaparecido porque todos son urbanizaciones y tienes que tirar ese edificio contrario al paisaje que ya no existe, porque ese paisaje cambió. Bueno, pues las sentencias es una gran injusticia. La gran injusticia está en que tardamos 30 años en ejecutarlas, pero hay que ejecutarlas en sus propios términos. Si se hubiese ejecutado en el momento, ese suelo no era urbano y ese paisaje había que protegerle. Ahora mismo es que ya no hay ni vaquitas ni nada. ¿Qué hacemos? Pues hay que ejecutarlas de todas las maneras. Yo hablando en distintos foros, como esto me parece muy injusto, porque claro, después de 30 años esto es una injusticia total. Te tiro la urbanización y se va a volver a construir otra igual, o parecida o mayor a lo mejor. Sí que hablando en otros foros hemos dicho la única posibilidad, porque aquí hay muchísimos edificios y muchísimas urbanizaciones en toda España con este supuesto. No todas las demoliciones son el algarrobico, no, hay cosas que sí, evidentemente tú lo ves y dices, ¿esto ya para qué? ¿No? Como la depuradora de la Voltrasterera, que cuesta no sé cuánto y había que moverla de aquí a aquí. Hombre, ¿esto ya para qué? Para salvar un cangrejito que se llamaba no sé qué, que ya no existe. Pues entonces lo único que habría la posibilidad es que fuese una especie de indulto legal que se mojase el gobierno de la nación, porque esto es a nivel estatal, y dijese, hombre, casos como el Algarrobico, el este no, pero el resto de los supuestos en el que ya el suelo es urbano, en el que ya tal, que hubiese una comisión de funcionarios, de técnicos que lo dijesen, "Mira, es que este caso, ya está, que se indemnice de alguna manera a los que ganaron la sentencia y que esto ya pase página porque ya no tiene sentido. Es una situación muy injusta creada por el paso de tiempo y que el legislador, como siempre, no tiene voluntad de resolver. Con lo cual, ¿quién lo resuelve? Pues lo resolvemos los jueces. ¿Cómo lo resolvemos? Pues como podemos, la verdad. Dime. Por el paso del tiempo se legalizan las actuaciones, pero los responsables y los de Cantabria no han ido ninguno
ya no te digo a la cárcel, inhabilitados y con multa, ningunos. Y conozco el tema de Argoños, conozco, y se conoce, prescribió en ese caso, y sí que es cierto que la gente no va por lo penal, porque hasta que no termina, y corrígeme, Mm. hasta que no termina lo penal, no empieza lo administrativo. Entonces ya alargamos mucho más en el tiempo. Entonces, se está por un proceso tan largo, se está terminando legalizando cosas, que sí que tienes razón, pues como pasa en Liencres, que ya son situaciones de urbano de facto, pero a los responsables de esas situaciones se han ido de rositas. Y podemos hablar de un 90% de los responsables Sí, de estas situaciones, ¿eh? Un 90% o un 95%. efectivamente son los técnicos municipales los primeros que yo señalaría, ¿no? Pero bueno, muchos más, alcaldes, etcétera. No, Pero 5 esos que se puntos. fueron, estos que se fueron de rositas, pero los que están ahora, los responsables de los ayuntamientos de ahora tampoco colaboran. Tampoco colaboran. Dices, hombre, si tú estás te has presentado de alcalde o como sea, te han contratado de arquitecto o eres el arquitecto funcionario del ayuntamiento, sabes que tienes este problema. Y es tu responsabilidad. Tú no lo creaste porque tú has empezado ahora, ¿vale? Pero tienes que colaborar conmigo para la ejecución. Ninguno colabora. Ninguno. Pero hay una, no sé si me oye ahora. Sí, ¿Me sí. oye ahora? Sí, Eh, si no recuerdo mal, hay en la Ley 39/2015 un artículo que dice que la administración deberá, no podrá, pedir las responsabilidades, sobre todo económicas, en las que incurran los funcionarios y los cargos públicos como consecuencia de sentencias firmes desfavorables al ayuntamiento por construcciones ilegales, por ejemplo. Si existe una construcción que se declara ilegal y los técnicos han emitido informes que son que no están basados y que son predicadores, deben de pagar las consecuencias con su patrimonio. Pero los ayuntamientos nunca lo exigen. sí, bueno, este era un compañero vuestro que se llama Fernando Castellano, no sé si le Sí. conocéis. Bueno, pues Fernando, lo que ocurre es que, por ejemplo, en las sentencias penales, que sí que ha habido, pocas, pero ha habido, se ha condenado al alcalde, se ha condenado al arquitecto técnico, pero no había responsabilidades civiles derivadas de Claro, ahí. claro, y la sentencia no tiene por qué haberlas. Son las administraciones las que tienen la obligación de exigir a los responsables que actuaban dentro de ellas la restitución económica correspondiente. Claro, el ayuntamiento lo que tenía que haber hecho era demoler La ley dice y deberá. después repetir. Es imposible repetir al patrimonio de una persona física, hay que responder a todas esas, de esas cantidades, ¿Cómo? pero es que ¿Cómo? los ayuntamientos Yo como lo que tenían que arquitecto, haber hecho es, si tengo un error y se cae un edificio o se mueren tres personas, te aseguro que respondo con todo mi patrimonio durante años y décadas. sí, sí, bueno, pero es que los ayuntamientos ni siquiera han hecho el derribo para saber cuáles eran las indemnizaciones debidas, ni el coste de la... Claro, porque aquí hablamos primero del coste de la ejecución material, del derribo material, bueno, de todos los estudios, proyectos, etcétera, que tengas que hacer para eso, la contratación de la empresa de la ejecución y después las indemnizaciones de estos terceros. Pues Claro, nace. pero el ayuntamiento antes de hacer la Si no haces esto, ejecución, no sabes cuánto tienes que pagar, con lo cual, ¿qué vas a repetir? Si pero antes de ninguno eje- colabora. pero el ayuntamiento antes de hacer la ejecución subsidiaria calcula los costes y eso se los puede pedir a los responsables, pero es que Sí. nunca lo hacen. Sí, pero no, no lo hacen. Nosotros hemos intentado o que los ayuntamientos se ejecuten por sus propios medios, que imposible, ninguno, o que se ejecute a costa del ayuntamiento. Y entonces hemos llamado a una empresa pública estatal que se llama Traxa, que tiene miles de arquitectos, etcétera, tal, para que ejecuten ellos y después pues embargábamos los bienes del ayuntamiento o vendíamos los bienes patrimoniales o lo que fuese. No ha habido manera. Si un ayuntamiento no quiere colaborar, es muy difícil. De hecho, hemos tenido alcaldes que han estado pagando multas coercitivas durante no sé cuánto tiempo, porque había ser que pagaba el consistorio, no pagaban ellos, porque estaban tan tranquilos. Y eso que en Encantaria tenemos la suerte de que el gobierno regional se ha presentado voluntario, colaborador voluntario en todas las sentencias. En algunas estaba condenado porque había aprobado al final un plan parcial o algo,
que no era correcto, y en otras no estaba condenado, cuando era simplemente una legalidad de una licencia del ayuntamiento, y aún así se ha personado para intentar llevar a cabo la ejecución y, sobre todo, responsabilizarse no de la ejecución de los gastos de materiales de la ejecución que se dan del ayuntamiento, sino de las indemnizaciones a esta gente. Y aún así no lo conseguimos. Pero bueno, yo tengo por delante un mandato de 9 años en el que es mi objetivo conseguir que todo esto termine ejecutándose, a ver si es verdad. Pues si no hay cambios legislativos, difícilmente se va a conseguir. Ya. Pues si no cambia la mentalidad de buena administración que tiene que haber en todas las administraciones, pero en este caso, como estamos criticando a los ayuntamientos, en los ayuntamientos, porque eso es una cosa muy graciosa. Como españoles, lo de que la administración se intente escaquear es una cosa que tenemos asumida, ¿no? Estamos todos unos pícaros y más la administración, y más las más pequeñas, las municipales, jo, es una cosa ya de idiosincrasia española. Es su deber que los ayuntamientos se escaqueen, que la administración se escaquee. Bueno, pues no es así. No es así. Y cuando yo ya hace mucho tiempo empecé a estudiar de Derecho a la Unión Europea, es que hay una cosa que se llama buena administración. Una administración tiene que ser orgullosa de ser buena administración. Y ahora se está imponiendo a las administraciones que actúen bien. Una cosa que tú vas a un país nórdico y flipan, dicen que no lo actuaban bien. Es que una administración no es administración, si no es buena administración. Y digo, ay, qué pampelos son estos noruegos. ¿Sabes? Conoce que es una cosa de la vitamina D, lo de la picaresca. Bueno, para buena administración sería eso. A ver, soy alcalde, pues tengo que hacer esto. ¿Cómo lo hago de la manera más fácil? ¿Cómo lo hago de la manera más rápida? Pues no, todos los esfuerzos son a no hacer y ya está. Y entonces, bueno, pero bueno, vamos a pensar que lo vamos a conseguir porque de verdad que nos estamos esforzando para ello. Luego, por ejemplo, hay también óbices procesales y procedimentales. No sé si viene al caso aquí decirlo, pero bueno, yo lo voy a decir de todos modos. También los ayuntamientos tienen sus derechos, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues últimamente ha habido otro nuevo intento de imposibilidad legal, es que hay una nueva norma, una disposición transitoria de una cosa que parece que puede hacer que esta urbanización no se tire, que sea legal. Nosotros la verdad es que lo leemos y no lo entendemos lo que pone, y eso que no, que es jurídico, ¿eh? No hace falta perito. Y hemos dicho que no, que no, que no, que eso no sirve para eso y que tira para adelante y que eso hay que tirarlo. Bueno, todo pronunciamiento de una sala, de un órgano judicial, es susceptible de recurso de casación. En este caso, en Cantabria, no. Los pronunciamientos de la sala de lo contencioso administrativo solo son susceptibles de recurso de casación si es derecho estatal. Si es derecho autonómico, no hay posibilidad de desarrollar este recurso de casación porque no somos 5 magistrados. Es una cosa que solamente pasa en 4 salas de España que tienen menos de 5 magistrados. Una de ellas lo están haciendo siendo 4 magistrados, los otros 3 no lo estamos haciendo, en nuestro caso de Cantabria, porque el Consejo no nos lo permite. No nos lo permitió en el año 19 y seguimos diciendo que no se puede. Es algo que intentaremos cambiar, pero bueno, aún así, aunque estemos un poco hartos bueno, pues de estas imposibilidades y de estas actuaciones de desobediencia disimulada, también hay que decir que en Cantabria se produce un caso de discriminación a determinados ayuntamientos que quieren recurrir nuestras resoluciones en casación y que no pueden porque no somos suficientes. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado, dice que esto no afecta a la tutela judicial efectiva y ahora hay unos recursos pendientes de amparo para que se acepte el derecho a igualdad. Bueno, a veces de esa manera el Consejo nos deja actuar siendo 4 o nos pone uno más y podemos, y podemos resolver y podemos terminar los recursos de todas las partes, ¿no? Pero bueno, que son continuas las trabas. Si no hay voluntad por parte del ayuntamiento, vuelve a haber otra imposibilidad legal, vuelve a haber otra norma, vuelve a haber otra ocurrencia, otra invención y es en el paso en el que estamos, pero bueno, poco a poco parece que vamos perfilando. Ahora mismo en Argoños, que es el municipio más afectado, la Asociación de Maltratados por la Administración, que bueno, son afectados por este tema, están deseando, ya se ha anulado el plan de ordenación de recursos naturales, están deseando que termine el trámite procesal que tenemos de recursos del Plan General de Ordenación Urbana para llegar a una especie de mediación también con el Gobierno de Cantabria y con el Ayuntamiento para ver cómo en fases, porque claro, no se puede tirar todo el pueblo de repente, se llega a una solución y se acaba con esto, porque son los propios afectados también los que ya están un poco hartos, porque claro, cuando eres joven estás litigando muy bien, pero a mí me ha hablado gente que dice es que quiero hacer testamento y no sé cómo hacerlo, porque ¿qué le dejo yo a mis hijos y a mis nietos? Quiero acabar con esto y tener lo que sea, pero tenerlo. Entonces, bueno, a ver si poco a poco
a este problema se sobredimensiona de tal manera que todos aportamos un poquito y ya está. Bueno, sobre este tema yo no sé si queréis hacer alguna pregunta más. Sí, podría hacerse que una vez la sentencia sea firme, que declare la nulidad de una licencia y que ordene la demolición, que de oficio se inscriba en el registro de la propiedad, a costa, porque claro, los registradores también cobran, a costa del condenado, ¿no? Claro, es que ese es el problema, que antes no se anotaban, ahora ya sí se anotan Bueno, de todos modos ha cambiado muchísimo el funcionamiento de la administración, ya no se ven estas barbaridades que se veían antes. Sí que puedes ver licencias concretas de una edificación en concreto o obras de repente de crecimiento de las casas, como digo yo, pero cosas muy puntuales, ya no se ven estos estropicios. Pero sí que es verdad que antes no se anotaban, ahora sí se anotan, pero también es verdad que yo he visto procedimientos de estos años 90, en los que sí que pedía al procurador que llevásemos testimonio y certificado de que existía este procedimiento para luego inscribir. Yo leyendo esto con posterioridad, claro, porque yo llegué a la sala 1000 años después, digo, pues ¿dónde estará la inscripción? ¿Dónde está la inscripción? Y nunca se inscribió, porque cuando fueron los propietarios a inscribir no sé cuantísimos chalecitos que había, les costaba aquello, no me acuerdo, por una pasta. Entonces no inscribieron, porque tienen que inscribir los que solicitan la inscripción, que son los demandantes. Dice, pago al abogado, al procurador, al perito, no sé qué, y ahora tengo que pagar al registro de la propiedad. No me acuerdo lo que era, Claro, pero lo que yo era una digo es barbaridad. que el demandado que ha perdido el juicio sea condenado como El condena. demandado el demandado que ha perdido el juicio en contencioso administrativo siempre es el ayuntamiento. Y a veces Bueno, el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Nunca hay que lo pague, personas físicas, no hay una promotora, siempre es la administración. que lo pague, que Sí, pague la claro, inscripción. claro. No, pero que se pudiera hacer de oficio por el tribunal. Sí, una vez que se termina un procedimiento, se fijan las costas procesales. En las costas procesales, todos los gastos de los peritos, de tal, de no sé qué y de todo. Lo que pasa es que, claro, tenemos que acabar el procedimiento. Si no hay manera de No, acabarlo. no, si por eso he dicho una vez firme la sentencia. Claro. Pero que No, la una vez firme, sentencia, las sentencias son firmes hace 30 años. Hay que terminar el procedimiento de ejecución forzosa. ya. Claro, eso es difícil. Sí, pero bueno, la verdad es que en este boom urbanístico y estas salvajadas urbanísticas, bueno, pues tuvieron ese momento que fueron los años 90, finales de los 80, años 90. Ahora ya digo que parece que no se está haciendo y que sí desde el principio se producen anotaciones preventivas en el registro de propiedad. Nunca la medida cautelar de suspensión, que esa sería la efectiva total, por el problema que yo estaba hablando de cómo garantizas una medida cautelar de suspensión de una construcción. ¿Cuánto le pides a este señor por si se ha equivocado? Esto es legal y va a seguir la vivienda, pero ha estado 2 años o 4 años o 5 años, ido al Constitucional sin construirse. Algo que Sí, nos pasa en medio ambiente también. ¿Qué garantía te pido para que respondas de los daños y perjuicios de la promotora? Pues es casi como privarte de la tutela judicial, porque vas a decir, déjalo, me voy para casa, ¿no? Cuando los nuevos planeamientos recogen esas ilegalidades que afectan a otros particulares porque no están afectados con sentencias de derribo, eso ahí, porque el tema de las demoliciones en los planes que se han hecho a posteriori han afectado a otras personas. Claro, ha habido muchos planes, yo no sé si te refieres a que ha habido planes generales o planes parciales que Planes han generales. tratado de legalizar esto. Claro, entonces hay que mirar si la motivación de ese desarrollo de ese plan parcial, por ejemplo, de ese plan general, era simplemente legalizar esa vivienda o era otra cosa. Entonces yo, por ejemplo, pongo siempre como ejemplo un plan parcial de Bilbao, porque en Bilbao el ayuntamiento lo suele hacer todo bastante bien, siempre le pongo como ejemplo de muchas cosas, por lo menos de lo que yo tengo conocimiento. Sí que desarrollan plan parcial en el año 2000 o algo así, en el que se va a reformar una zona entera que estaba deprimida porque era solo industrial, pero que ahora se va a hacer pisitos, no sé qué, un centro comercial y no sé cuántas cosas más, y se salva de demolición un edificio entero. Pero se ve que hay un desarrollo de un sector muy grande, coherente con el crecimiento de la ciudad, etcétera.
Con lo cual parece que, aunque este edificio se salve, no era la única finalidad que tenía el plan. Ha habido planes parciales en Cantabria, así, diciendo, bueno, pues en este caso sí que de la carretera para allá, que era rústico, pues ahora es urbano. Pero ahora es urbano, ¿por qué? Si son dos casas que están allí de la carretera para allá y no cuadra. Entonces, si la finalidad del planeamiento ha sido simplemente la legalización, pues decimos, no, mira, Lo que pasa esto que es nulo. Hay un es artículo, encubierto, o sea, al final, claro, como está encubierto esto, hay un artículo que dice, si tú puedes razonar que esto ha sido la única finalidad de la reforma del plan o del desarrollo de este plan o de la relación, era esta, no lo apliques, este plan no se aplica. Es el artículo 103, fuera. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Cantabria, después de esto, después de los ayuntamientos con sus planes, dice, pues ahora voy a hacer leyes para evitar que... Y ahí hemos tenido que ir al Constitucional, porque una ley no podemos dejar de aplicarla. y Dime. luego, ¿cómo se sabe que una vivienda es de primera residencia? ¿Cómo ustedes lo detectan? Porque, por ejemplo, en el caso de Argoños, que estoy hablando de ese plan general y de ese caso en concreto, todos esos chalecitos, que es una construcción muy barata, y las personas que viven allí, sí hay personas que viven todo el año, pero realmente eso se hizo para de veraneo y demás. Es que en Arroños hay muchas urbanizaciones. Hay algunas urbanizaciones en las que los dueños de los terrenos permutaron, es decir, vivían allí en unas casas y permutaron por esa casa, o sea que ya es su vivienda. Hay otros que simplemente acreditan que no tienen otras. Viven allí porque no tienen otras. Luego, vivienda habitual, es que hay muchos conceptos de vivienda habitual. Efectos tributarios es donde vivas la mayoría de los días, en concreto, no sé si son, no sé cuántos, ahora 180, no sé, no me acuerdo, 180, ¿no? Así. Y eso que se controla con el consumo del Se agua. controla, sobre todo luego se controlará, a nosotros ahora nos lo creemos, que es, porque además es que están censados, votan, etcétera. Pero se controlará más cuando haya indemnizaciones. Claro, porque no es lo mismo indemnizarte una primera vivienda que una segunda vivienda. Entonces, la residencia da mucho más dinero y efectivamente, a efectos tributarios lo vemos así, con el cartero, los vecinos que te conozcan, el consumo de agua, luz, etcétera, si tienes internet, si recibes ahí el correo, mm, si los niños van al colegio en esa localidad o en otra, si tú trabajas en esa localidad o en otra, entonces sí que se controla. Pero tú mandas a la policía local y enseguida te dice, oye, ¿dónde los vecinos? No nada, no sé ni cómo se llama. Bueno, y luego también, no sé si nos da tiempo, Hola, brevemente, en 10 minutos, ¿no? hola. Brevemente en 10 minutos queríamos hablar, Joaquín y yo, de una cosa, que es cómo se valora el suelo, no cómo se valora. Cómo se determina si un suelo es rural o urbanizado, ¿no? ¿Cuál es la situación básica del suelo? Claro, nosotros, sobre todo a efectos de valoración por expropiación forzosa. Nosotros hasta ahora, cuando nos venía un justicia de jurado y era atacado por el propietario porque decía que era poco, que quería más, etcétera, teníamos la valoración del jurado, que la valoración del jurado no es nada, porque lo que dice es, se apoya en un informe técnico, que es el que tú te tienes que mirar, ¿no? Si el suelo es urbano, pues es un arquitecto, si no tienes un agrónomo que te dice, bueno. Y luego, con ese documento, que es un informe pericial en el que se basa el informe del jurado provincial de expropiación forzosa, y te dice al final 1000, porque lo ha dicho el técnico que está en el propio jurado, te viene la parte con su perito, que también es arquitecto o también es agrónomo, y te dice, oye, pues es que no, que es más, porque me han puesto muy poco y tal, y ya está. Bueno, pues entonces los valoras como las reglas de sana crítica, a ver quién está mejor explicado, a ver quién tiene más detalles. Pues es urbano a ver los testigos, oye, pues es que este me ha puesto los precios del idealista, hombre, me fastidies, o de esta inmobiliaria que la conozco y lo infla todo, o no, vamos a poner mejor otros testigos, o otros. Más o menos lo valoras como tú puedes y justificas que te crees a uno o que te crees a otro. Ahora que tenemos un problema, porque claro, hasta ahora con estas valoraciones yo solamente tenía que nombrar a un perito judicial. Si era urbano, a un arquitecto para que me dijese que era más que lo que había dicho el jurado, y si no, pues a uno agrónomo que me dijese que era más. Ahora, bueno, hay veces que sí que es verdad que las fincas son tan extensas que son medio urbanas o medio urbanas y medio rústicas. Entonces dices, bueno, pues como casi todo es urbano y muy poquito rústico, bueno, pues con un arquitecto no sirve para todo. O al revés, como casi todo es rústico y muy poquito urbano, con un agrónomo no sirve para todo. A lo mejor es tan grande que tiene mucho de uno y mucho de otro, y excepcionalmente nombramos dos peritos judiciales que nos valore media finca uno, media finca el otro, vale.
¿Qué tenemos ahora? Tenemos que el propio jurado de expropiación forzosa, en varios asuntos, ya son varios, tiene un voto particular. Y entonces dicen, esto es rural. Lo tiene que valorar el técnico del jurado, que es la agrónoma. Y dices, no, no es que esto no es rural, es que esto es urbano. Bueno, urbanizado. No es rural, es urbanizado. Y claro, ¿qué más quiere la parte? ¿Qué más quiere el señor que tenía algo rural que encima le dicen que va a ser urbanizado? Entonces, nosotros ahora lo que tenemos es que lo primero que tienen que hacer es demostrar lo que es, ya no la valoración, sino ver cuál es. Y nos traen perito de uno y perito de otro. Con lo cual ahora tenemos el doble problema. Antes de valorar y decir si eran 1.000 o 2.000, lo que le teníamos que dar, lo primero que tenemos que decir es si esto es urbano, urbanizado o rural, ¿no? Yo no sé por qué sigo hablando de rústico y urbano. Bueno, ¿cuál es el problema de este voto particular? El problema de este voto particular es que nos duplica las periciales y que se ha extendido el objeto del pleito, porque en un jurado, en una valoración del jurado, solamente había problemas eso con la valoración, a tantos metros cuadrados, a tantas no sé qué, según las características del suelo, 1.000. Nunca nos teníamos que pronunciar también sobre su estado, ¿no? Sobre su situación básica. Y la jurisprudencia nos dice, a ver, la situación básica en un principio es la que dice el planeamiento. ¿Qué dice el plan? Que esto es urbano. Pues en principio es así. O que esto es rural. Pues en principio es así. Pero los planes generales muchas veces son muy antiguos, están obsoletos. Y lo ves. Dices, hombre, muchas veces con las fotos de la finca dices, hombre, es que esta finca no puede ser rural porque tiene la carretera, tiene segundas casas, tiene no sé qué, esto no parece rural, así a simple vista, ya solamente por verlo, ¿no? Entonces sí que la situación básica se puede demostrar que es contraria a la que diga el planeamiento. Y para ello, bueno, pues otra vez la importancia de los informes periciales. Yo discrepo en este aspecto. Creo que la ley es muy clara y dice las condiciones en las que un suelo está desarrollado o no. Mm. Es más, nos podemos encontrar con un suelo urbano que no está desarrollado. Y esto es muy habitual en los pueblos que tenemos alrededor. Y si no está desarrollado, es un suelo rústico. Y no debería de estar ni siquiera considerado rústico en el IBI. Perdón, urbano en el IBI. Aunque diga el planeamiento otra cosa, la situación es suelo rural. Y esto, lamentablemente, es muy habitual. Y además confunde mucho a las personas que no lo quieren entender. Dicen, no, no, a mi recibo de catastro dice que pago 55.000, que cuesta 55.000 euros y que es urbano. Es un prado de 1.000 metros, literalmente. Sí, 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 tiene razón. Lo que pasa es que hay discordancia con el planeamiento, o bien porque es muy antiguo y no sé, o al contrario, El planeamiento es concordante, o sea, el planeamiento lo clasifica como urbano porque prevé un desarrollo y luego no se ha y no está desarrollado. consolidado. No se ha Tenemos desarrollado. la solución del suelo urbano no consolidado. Y estas bolsas de suelo en urbanismo, pues en una época se extendieron mucho. Hubo una, Actualmente estamos intentando controlarlas más, pero la realidad es que no deja de ser suelo rústico. hubo una Compañero, época en la que los planeamientos lo que hacían era, en cualquier pueblo, pensar que aquello iba a acabar como en Nueva York y hacían unos planeamientos muy ambiciosos que luego no se podían llevar a cabo. Claro, efectivamente, tú lo lees y sobre el papel es urbano, urbanizado, no desarrollado, pero efectivamente vas y es un prado. a ver, yo estoy de acuerdo con el compañero en que la ley es muy clara cuando el suelo está en situación de rural o en situación de urbanizado. Es muy clara. Y que la valoración de efectos de ajuste y precio no tiene nada que ver con la valoración catastral. No, no es lo mismo. Y la valoración catastral, que es a efectos fiscales, sí tiene en cuenta simplemente sus normas. Y además, por sentido común, un suelo urbano que tiene la posibilidad de desarrollarse no vale lo mismo que un suelo rural que no tiene la posibilidad de desarrollarse. Con lo cual, digamos que la capacidad económica de ese suelo
urbano, que según la ley del suelo es rural, pues a efectos catastales de Hacienda tiene un valor mayor. Yo no le veo ninguna contradicción, pero sí, en efecto, la ley lo dice muy claro cuando es suelo rural y cuando es suelo urbano. A efectos de expropiación. La ley del suelo no habla de valoración catastral. Ujú. Creo que sea tan claro, porque estamos encontrando en la mesa del jurado en ocasiones que hay técnicos, arquitectos, dicen esto es situación de suelo urbanizado y otros que es suelo rural, porque lo que se entiende en la malla no es lo mismo la malla que pueda ver en una ciudad o en un pueblo que se va disgregando y que tiene efectivamente es un suelo urbano y la malla se va. ¿Dónde está la malla? Tiene todos los servicios, tiene una calle que accede, tiene viviendas construidas a los lados y además la clasificación, que para mí es muy importante, es un suelo urbano. Pero hombre, Entonces, si tiene todos los servicios, es que está en urbanizado. esos casos dices, no, no, bueno, pues yo entiendo que podría ser suelo urbano. Luego, a lo mejor, la segunda o la tercera parcela más allá, que es casi igual, pues a lo mejor otro dice, no, no, eso no es suelo urbanizado. O sea, que hay una frontera más que en el entorno urbano, en el entorno semirural, no es tan sencilla. No así como yo creo que la ley se refiere fundamentalmente a los suelos clasificados como urbanos que han puesto de edificación residencial de 2 alturas y realmente no están desarrollados y la situación fáctica manifiestamente no es No es urbana, como pasa, por ejemplo, en la zona del polígono del Mogrero, cuando se expropiaron un montón de terrenos En Guarnizo. en Guarnizo que algunos eran unas islas, una parcela de terreno, y no había ni siquiera un proyecto de urbanización ni nada. Entonces dices, bueno, está clasificado urbano, Pero no pero tenía eso ni camino de no tenía acceso ni ni nada. camino de acceso. De eso hemos debatido en la mesa. Entonces, pero luego, ¿qué pasa en ámbitos más rurales? Ahí es más difícil. Y luego ya la tercera paradoja para mí es suelos que están clasificados como rurales y ha llegado algún, que ha llegado alguna sentencia del contencioso que ha dicho que es un suelo urbano porque tiene todos los servicios y tal, pero está clasificado como suelo rural. Yo ahí me inclino a pensar que debería ser condición sine qua non la clasificación del suelo. Si la clasificación del suelo es rural, debería valorarse a efectos de expropiación, porque además no tiene asignada una edificabilidad y tampoco se le puede considerar un sistema general, debería considerarse suelo rural. Ahí discrepo con alguna sentencia. Claro, sí, a efectos de expropiación forzosa, la regla general es la clasificación que tiene en el plan. La normativa hay que seguirla, pero ya os digo, hay muchos planes desfasadísimos. Entonces ves que te pone que es rural y le estás mirando y dices, pues si aquí hay una casa con piscina, con no sé qué, acceso, un vecino, otro vecino, otro vecino, otro vecino, no sé qué. Pero esto, entonces la situación sí que la jurisprudencia dice eso, se puede destruir la a efectos de valoración, solamente para justiprecio, no a efectos urbanísticos, ni tributarios, ni nada. Se puede destruir eso porque hay que indemnizarle efectivamente con lo que el señor tiene. A efectos de expropiación le tienes que dejar igual que él estaba, no le puedes perjudicar en nada. Entonces, si él tenía una casa con vecinos a todos los lados, con carretera, con agua, con luz, con aguas residuales, con no sé qué, no sé cuántos tal, entonces no le puedes indemnizar como un prado. Entonces, pero Perdón. solamente a efectos de. Pero bueno, pero esos son casos que son tan claros que no nos llevan nunca a ningún problema. Pero hay otros casos que no son tan claros, como los que decía Joaquín, del entorno rural en el que hay un núcleo de población, pero luego, todos lo sabemos, hay una carreteruca con una aldea aquí, un barrio por allí, otro barrio por acá, y entonces tú tienes una finca que está como a 100 metros del barrio, pero cerca de aquí, tal. Es un lío, porque dices, y esto, pues sí, efectivamente, es una casa con todos los servicios y con una carretera que ya de momento veo que es como de cemento, que se la ha debido hacer el señor. O sea, ni siquiera es un camino público hecho por la administración. ¿Esto qué es? O sea, hay casos que son difíciles. Claro, claro, no está, ¿eh? Nosotros tenemos muchos casos difíciles. De hecho, en uno de los ejemplos que ha dicho Joaquín, yo me parece que eran 3 fincas y en atención a las pruebas periciales, que es una cosa que a mí también me da
me da rabia porque digo, "Jo, es que son 3 fincas que están al lado. A una le dijimos una cosa y a las otras 2 otra. Y la indemnizamos a una menos que a las otras 2 o algo así. Que yo digo, "Jo, pues este vecino nos va a detener un aprecio cuando vea que a los otros le hemos dado 1.000 y al 500". Pero sí, sí. Bueno, que a lo mejor era 500 lo que había que darle a todos, no lo sé, pero bueno. En casos de injusticia, o sea, en casos de desigualdad es cuando se ve la injusticia, ¿sabes? Que dices, "Uy". Pero bueno, y en ese caso me parece que era que dijimos, joder, 3 fincas, a uno le hemos dicho lo contrario a los otros, pero claro, lo que tú no puedes decir es, no, vamos a ponerte 500 como a los otros porque sabemos, por el pasillo nos hemos enterado que a tus vecinos no, porque no está en el procedimiento, no está en el mundo. Pediste tal y no te ha salido bien la prueba pericial. O sea, No sé y a si ver, que es que, a ver, este es un trabajo en el que no es nada sencillo. O sea, no es nada sencillo ser juez, no es nada sencillo que los jueces ante el mismo problema reaccionen, o sea, no es nada fácil que reaccionen igual, no es normal que los arquitectos ante el mismo problema reaccionen igual. Los abogados, tú vas a consultar a un abogado y tampoco te van a decir lo mismo todos. ¿Por qué? Pues porque estamos en una ciencia no exacta. Estamos en una ciencia en la que hay circunstancias que cambian. No, claro, el urbanismo cambia, los pueblos cambian, la imagen de los pueblos cambia, la norma no cambia, la norma no se adecua a estos cambios y entonces lo que tenemos que hacer son equilibrios. Y a ver, no es que el juez se haya equivocado, no es que el perito se haya equivocado. Efectivamente, habrá algún juez idiota que no se ha mirado el asunto y habrá algún perito que no sabe lo que dice y que lo hace todo mal. Pero bueno, estos son casos excepcionales. La regla general es que el perito que está informando lo haga en conciencia. Y a lo mejor no está del todo equivocado. Y yo no digo que es que la culpa es de un perito porque lo ha dicho mal. Alguno lo habrá hecho mal, ¿eh? Y jueces así. Y abogados, que creo que también abogados también, así. Aquí hay culpa. Pero la mayoría de los abogados actúan bien, de los peritos también y tal. Lo que pasa es que no estamos ante una cosa de 2 más 2. Estamos ante una cosa, pues eso, yo me acuerdo una vez, no estar aquí, espero, en un curso de expropiación forzosa del Gobierno de Cantabria, del CEAR, que fuimos allí todos a ver cómo se hacían las cosas con un nuevo reglamento que había de valoraciones horrible, que no se entiende nada, el R2 o no sé qué tal. Bueno, estamos todos ahí hablando y un arquitecto municipal me decía, pero a ver, es que yo quiero que me digas, a efectos de expropiación, ¿qué es interés público y qué es interés social? Pero dímelo con conceptos que no cambien, que sea así. Y digo, esto no es tan fácil como las matemáticas. 2 más 2 es muy fácil. Digo, pero esto ya es otra cosa diferente, interés social. Pues hay un interés general en que haya una carretera. Jolín, pues para Potes a lo mejor sí, pero en Santander que hay 800, pues no. Pues es que cambia, es que esto es diferente. Es que es muy fácil decir que este suelo es rural o urbanizado, pues no es muy fácil. A veces sí. A veces lo ves y dices, no hacía falta ni perito. Pero otras veces dices, pues no. Y a veces está equivocado el perito y el juez, y a veces solamente uno y a veces solamente el otro. Pero bueno, estamos en una ciencia social y esa es la dificultad. Por eso hay recursos, no pasa nada. Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta. No sé si os ha servido de algo, si os he contado algo nuevo, si os he ayudado en algo. Si, Eh, Cuando en los procedimientos de expropiación no es lo más habitual, pero alguna vez ocurre que ha habido una valoración por parte del ayuntamiento correspondiente, ha habido una valoración incluso por parte del expropiado, ha llegado al jurado provincial y llega a la sala. Y cuando el siguiente perito, caso hipotético, toma ese procedimiento, se da cuenta que hay algo que no ha valorado ni el ayuntamiento, ni la parte, ni el jurado provincial. ¿Cómo se actúa en ese caso? Pues mira, hay 2 límites. Ya os he dicho que muchas veces pasa eso. Dice, jo, el último perito me ha dicho cosas que si me llega a decir el primero pido más. Hay 2 límites. Primero, en el procedimiento de expropiación forzosa hay que diferenciar 3 fases. La primera fase, que es cuando dice la administración, por ejemplo, hay que construir una carretera de aquí a allí. Y tú dices, "Ay, eso lo puedes recurrir". No, 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 de aquí a allí no, que ahí está mi casa. Es mejor hacerlo de aquí a allí. Te pongo mejor este trayecto, ¿no? Dice, no, no, este trayecto no, porque aquí hay un bosque de hayas y no sé qué, es mejor tal. Y ya se fijan, ya no puedes discutir por dónde va la carretera porque va de aquí a allí y afecta a mi finca, a tu finca, a tu finca y a la tuya. Eso por un lado, tú ya no puedes seguir diciendo después en el justicia y tal, no, es que no tenía que haberse expropiado lo mío, no, eso ya está. Por otro lado,
Luego van, cuando ya se sabe que la carretera es de aquí a allí, finca por finca, con un acta de ocupación en el que está la administración y el señor diciendo lo que hay en cada finca. Son tantos metros cuadrados, tanto de muro, tantos metros lineales de muro, de mampostería, con madera, con no sé qué, 3 hayas, un eucalipto, no sé qué, y un tal, y una casa y no sé qué. Se firma. ¿Has firmado que hay eso? Hay eso. Ahora no me vengas diciendo que además había un cobertizo y un no sé qué y tal. ¿Está en el acta de ocupación? No, no está, pues no hay. Firmado mirando que estuviese, es que eran 1000 metros más, pues tú firmaste que eran estos metros. Con lo cual, lo único que se valora es lo que está en el acta de ocupación. Y además, como tú bien has dicho, al principio se trata de hacer un mutuo acuerdo, ¿no? De no tener que llegar al jurado. Entonces, si tu propiedad pediste 1000, y yo como ayuntamiento te digo que solo 200, el jurado va a poner una cifra que nunca va a poder ser más de 1000, porque tú te vinculaste por 1000. Si luego viene el otro perito y dice, no, no, es que esto valía 8000, tú ya no puedes pedir más de 1000. Ni la administración te puede dar menos de 200. ¿No? Entonces, si el ayuntamiento te dijo 200, tú dijiste 1000, el jurado no puede decir ni más de 1000 ni menos de 200. Y yo luego en la sentencia no puedo decir ni más de 1000 ni menos de 200. Entonces dice el último perito, ¡jo! Es que esto está todo mal, esto vale 8000. Te, te- te pongo un caso, te pongo un caso más concreto. Un procedimiento de expropiación para una carretera autonómica, donde se hace el trazado, se hace ese procedimiento del que estamos hablando, hay un anexo de expropiaciones que la ingeniería que ha hecho ese proyecto lo valora en X, el ayuntamiento está conforme con ello, al que le van a expropiar dice, no me lo valores en 20, valóramelo en 25, ¿cómo es esto? No puede ser. Y llega hasta el jurado. Y el jurado tampoco sale de esos parámetros. Sí. Y cuando llega a la sala, el perito que coge ese expediente dice, estás dejando fuera de ordenación la edificación. Estás dejando un... Fuera de ordenación la edificación, porque no cumple la distancia de la ley de carreteras. Nadie ha tenido en cuenta eso y te encuentras con que no se está valorando 400 metros cuadrados de parcela que estás expropiando, sino que estás dejando una afección grave e irreversible que nadie ha valorado antes. ¿Cómo se actúa en ese caso? En ese caso, a ver, yo no te voy a decir ahora la solución porque no la sé, la tendría que estudiar, pero sí que la jurisprudencia a veces, pero no sé si es ese caso en concreto, te dice que aunque las cantidades sean fijas, sí se pueden incluir conceptos nuevos, ¿vale? O sea, las cantidades son fijas, tú pediste a 10 por metro cuadrado y 5 por los árboles y 7 por metro lineal de no sé qué, pero sí se pueden introducir a veces conceptos nuevos, pero es que ahora yo no te lo puedo decir fijo, la verdad. Ya, pero no estamos hablando... El señor. Ya, pero bueno, pero no estamos, no, pero no estamos hablando, no, pero no estamos hablando del supuesto que yo te respondía de no puedes pedir más de 1000 ni menos de 200. Estamos hablando de que pides un nuevo concepto. Es que no se me incluye un nuevo concepto, pero que no son cosas, como yo te decía, no, no, las cosas son las de la TAT, 4 árboles, 7 piedras y tal. No es un nuevo concepto, que es eso, que me dejas, y eso, si lo dices desde el principio, es indemnizable. Ese concepto, esos perjuicios que causas sí son indemnizables. No lo has dicho desde el principio. Ese nuevo concepto, pues eso no te lo puedo decir, porque hay jurisprudencia que sí admite nuevos conceptos. Pero no sé si es este el caso. No, Pero no, en las ese caso, valoraciones del otro, de todo lo otro, de los metros y de tal, siguen en régimen de 1200. Ahora, ¿puedo incluir nuevos conceptos? A veces sí se pueden incluir nuevos conceptos. ¿Es este el caso? Pues no lo sé, no te sabría decir. En ese caso sí que puedes valorarlo. Se valoraría de nuevo. ¿Es este el supuesto? Pues es que no sabría decirte. pero en De ese hecho, caso, la ley... ¿eh? que en ese caso debió de ser la administración autonómica, puesto que era una carretera autonómica, la que advirtiese que la casa no cumplía con la zona de servidumbre, con la zona de policía de la carretera. Bueno, sería la administración la que tendría que darse cuenta e indemnizarla sin tener que ir a un procedimiento judicial. Pero O vamos, por lo menos enumerar en el acta de ocupación eso. ya te digo yo que no va a ocurrir. Pues entonces es bueno coger un buen perito siempre. Eso lo tendría que, eso en eso el día que me llegue a la sala lo tendré que estudiar, porque sé que supuestos son los que. El tema este de los fuera de ordenación. Este es un asunto muy antiguo Sí, y el enfoque que se le quiera dar ahora me parece que, cuando menos, en lo que se refiere a mi experiencia,
la contradice claramente. Una cuestión es indemnizar al titular de una vivienda por los perjuicios derivados de las molestias que resultan de la proximidad a la vía pública. Pero que una carretera que está prevista en planeamiento y que contempla una determinada ubicación física deje de hacerse porque esa ubicación física supone que el edificio queda en circunstancias que ya se contemplan en el planeamiento, parece contradictorio. No, 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 no. Una carretera que no se contempla en el planeamiento. ¿Y cómo se ejecuta? Y no se contempla en el... No está en el planeamiento y no ha tenido en cuenta las circunstancias. Bueno, todas a formas- ese hay que indemnizarle, ¿eh? A ese propietario. Indemnización, sí, por supuesto, pero no por la situación conceptual de un fuera de ordenación o de una disconformidad con el planeamiento, porque habría que ver No, qué es lo no, que contempla estamos el de acuerdo. planeamiento en concreto respecto a los regímenes de disconformidad con distintos regímenes de disconformidad con el plan, si así lo establece el planeamiento correspondiente. Entonces, indemnización por los perjuicios derivados de las molestias que resultan de que de pronto te vayan a entrar los ruidos que resultan o la contaminación que resulta, por supuesto, eso sí es un concepto indemnizable, pero yo como arquitecto municipal de una, afortunadamente jubilado, pero como arquitecto municipal al que le ha tocado tareas de gestión urbanística, encontrarme con que alguien me decía, oiga, 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 que aquí sobreviene una situación de fuera de ordenación. No, 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 no. Vamos a ver, no es el caso no es el caso de las actuaciones de carreteras del gobierno de Cantabria, pero en nuestro planeamiento, si desarrollábamos el planeamiento, que un señor me dijese que me quedo a 3 metros de distancia del vial, bueno, pues le tendré que indemnizar. Pero el arma arrojadiza del fuera de ordenación para evitar que se desarrolle la ordenación, Para evitar, es para que se valore, no para evitarlo. No, no, valoras. la carretera se va a hacer porque se tiene que hacer. La carretera se va a hacer porque se tiene que hacer porque es el interés público frente al interés particular de este señor. Pero a este señor tú le tienes que indemnizar dejándole indemne, es decir, que el valor que tenía la casa antes sea, como le has quitado la mitad del valor, pues le tienes que indemnizar con esa mitad. Le tienes que dejar igual que estaba ahora, en vez de con una casa y un poco de dinero. ¿Por qué? Porque está fuera de ordenación. Claro, a la hora de vender la casa, se la vende antes, gana mucho más que si la vende ahora. No necesariamente. Bueno, pues No, entonces no, para eso no, está un no, perito que no venga y que lo valore. No, no necesariamente. Me explico. El grado de urbanización entiendo que está en relación directa con el valor de lo edificado. Y si ese valor de urbanización se incrementa como consecuencia de que esa obra de urbanización, en definitiva, está dando mejores condiciones de accesibilidad al edificio afectado por el problema de la distancia, no es tan inmediato que entremos en una consideración de disminución del valor. Vamos por partes, cada cosa es una circunstancia en sí misma. La indemnización por perjuicios derivados de, necesariamente, pero la indemnización por minusvaloración de, a ver, dependerá de... Del perito. No, no, pero bueno, señoría, en definitiva, No, es la no, no. situación fáctica. Si la situación fáctica que resulta A ver, del mayor grado en de principio eso es indemnizable porque en principio eso es indemnizable en principio porque te ha cambiado la situación de tu casa. Ahora, si a mí me viene un perito y me dice, oiga, es que esta casa al final, si no fuera de ordenación, vale más, pues por todas estas circunstancias que me estás explicando, bueno, pues no entraría la indemnización, pero por regla general, una casa fuera de ordenación va a tener peor tráfico jurídico, etcétera, y va a valer menos. ¿Cuánto menos? Pues lo que me diga el perito. Si el perito me dice, es que, mire, esta casa estaba aislada y ahora no, y resulta que vale más, bueno, pues no se indemniza, claro. Pero en teoría, en principio, es un concepto indemnizable. Sí, Ahora, la riqueza de esta ciencia social que puede terminar valiendo más, pues entonces no se pero, indemniza, claro. pero por la razón del fuera de ordenación, indemnización inmediata y introducir el concepto fuera de ordenación Como un perjuicio, sí. como En principio perjuicio se incluye como perjuicio. inmediatamente indemnizable exige... Pero mira, Pero tú imagínate un caso concreto, que es el del que estoy hablando, que es un vial, una carretera autonómica que no da acceso a la casa.
que no se puede acceder a esa casa a través de la A ver, si discutís entre vosotros dos, no os van a No da escuchar, acceso a la casa. no No os está en el van, planeamiento. no os van a escuchar los No está- de, la los de casa- internet. Perdón, la carretera autonómica no da acceso a la casa, todo lo contrario, o sea, es un tráfico de vehículos que está a Sí, de todos 15 modos, metros de es la que casa, pero no tiene discutir nada que sobre ver un con la caso- casa. La discutir casa no sobre un tiene caso- acceso desde ese vial. Pero, Alberto, discutir sobre un caso concreto también es que es innecesario. ¿Por qué? Porque lo mismo cuando quitas un trozo a una finca, que en teoría es un perjuicio porque le estás quitando unos metros, pues a lo mejor le estás dando un servicio que le aumenta el valor. Bueno, pero no pasa nada, para eso está la peritación y te digan, pues es que al final esto va a ganar, pues ha ganado. Pues bueno, pues entonces no le indemnizo con nada. Pero La perdonadme, casuística, claro, perdonadme un momento, aunque a efectos prácticos un fuera de ordenación puede causar la minusvaloración de una edificación, la ley del suelo dice claramente que el planeamiento por sí mismo no da derecho a indemnización, con lo cual si el planeamiento ha provocado la situación de fuera de no, indemnización, planeamiento no, estamos hablando de una expropiación. no, pero el compañero decía que es que la carretera estaba prevista en el planeamiento. No, no es que estamos hablando de casos diferentes. Si hablar de caso concreto siempre nos lleva a esto. Es que es más difícil. Bueno, no, yo no lo conozco el caso. Además, nunca te lo preguntaría porque lo mismo te llega a ti. Pero no me lo sé, ¿eh? Pero espera, tienes que hablar con el micro, porque si no, no te van a escuchar los que están por internet. Lo que comentaba Alberto, en realidad siempre se puede deducir o se puede ir, que siempre nos queda la responsabilidad patrimonial. Quiero decir, si la administración no ha creado una situación de fuera de ordenación porque estaba en el planeamiento, sino que se crea como consecuencia de la expropiación y nadie se ha dado cuenta de ello, evidentemente la responsabilidad patrimonial, que es otra forma de indemnización, cabe. Y desde luego, en contra de lo que decía mi compañero, es evidente que la mayor parte de las situaciones fuera de ordenación crean un demérito. De hecho, cuando en la administración se da esa situación, normalmente implica un valor expropiatorio, una renuncia a posible valor expropiatorio en las situaciones fuera de ordenación, precisamente por eso, porque hay una minusvaloración. Ujú. Sí, ese es el Pero, principio general. sí, pero la ley del suelo dice que no es indemnizable. Pues bien. Ah, bueno, pero porque estará hablando de planeamiento, no de expropiación. Y ahí hay otra pregunta al final. Es que en derecho hay que diferenciar cuando hablas de planeamiento, de expropiación, de tributario, porque cada norma tiene consecuencias diferentes, conceptos diferentes, etcétera. Una cosa es que se desarrolle planeamiento y que tengas que asumir las consecuencias de lo que le toca a tu finca. Otra cosa es que tú, por planeamiento, tengas una cosa y que te la expropien. Entonces hablamos de un procedimiento diferente. Y ahí hay otra pregunta. Sí, yo, bueno, voy a hablar sobre la situación fáctica, ¿no? Una pregunta. Estamos hablando de la valoración del suelo urbanizado rural en el ámbito de las expropiaciones y, sin embargo, lo vemos también que hay supuestos donde el suelo, conforme al plan general, que es antiguo, por ejemplo, en Torrelavega, ¿no? Un plan del 86, pues, bueno, 86, bueno, es igual. Un plan antiguo, no adaptado en muchas ocasiones y se comprueba que la realidad fáctica, pues, es un suelo urbano, ¿no? El planeamiento lo tiene como suelo rural. En el ámbito contencioso sabemos que existe la posibilidad de, mediante la impugnación de un acto de aplicación, se impugna indirectamente el plan y si se estima esa demanda, en principio por el juzgado, que posteriormente tendría que elevar la cuestión a la sala para expulsar del ordenamiento jurídico, bueno, pues el plano y el artículo correspondiente, si esos supuestos se están dando en la actualidad, es decir, la impugnación indirecta, el reconocimiento fáctico del suelo urbano y la posterior ejecución de Eso esa. para una expropiación forzosa no se está haciendo, porque ese procedimiento que dices tú es gravosísimo y dura en el tiempo no sé cuánto, cuando para una expropiación forzosa la jurisprudencia te está diciendo efectivamente el punto de partida es lo que llega al planeamiento, pero como sabemos, los planeamientos son muy antiguos y no están adecuados a la realidad, si tú demuestras que aunque sea rural, esto ya está urbanizado, aunque esté clasificado de una manera, la situación fáctica es otra, tú consigues una indemnización de esta manera. Una indemnización que el resto de la finca la sigues teniendo mal clasificada. Entonces, depende de lo que tú quieras, puedes impugnar indirectamente el planeamiento y ya te quedas tranquilo porque dices, mira, ya el planeamiento es lo mío, ya está bien, pero claro, es un procedimiento mucho más técnico y mucho más largo que el de la indemnización. En la indemnización, si tú puedes probar que eso no es rural,
Y ha pasado muchas Sí, veces. sí. Nosotros, bueno, en el despacho hemos tenido algunas de las Y es sentencias mucho más de las que fácil. se ha hablado aquí y efectivamente se ha valorado como urbanizado un suelo Y es donde se ha mucho más probado que fácil, es. mucho más rápido, no tienes que estar cambiando el planeamiento. Depende para que lo quieras, claro. Si tú quieres cambiar tu clasificación, sí, pero si simplemente es por la indemnización, es mucho más rápido así. Claro, y en supuestos, yo lo que digo ya es a efectos urbanísticos, ¿no? Es decir, con motivo de la impugnación de la Difícil. expropiación, por ejemplo, si ha habido una expropiación parcial y el resto de la finca pues sigue ahí y si se puede aprovechar también ese trámite para Sí, porque yo creo obligar al ayuntamiento a que tramite una modificación puntual. no, a través de la propia sentencia, a través de, si tú en vez de, si tú dices, oye, yo no me conformo con la indemnización, porque yo lo que quiero es que se cambie la clasificación del suelo porque tengo un resto de finca que no se ha expropiado y que quiero que se clasifique bien porque está mal, a través de la expropiación, como acto de aplicación del planeamiento, impugnas indirectamente el planeamiento y en tu finca, o sea, el artículo de planeamiento, el trozo de planeamiento que sea de tu finca, queda cambiado por la sentencia. No hace falta que el ayuntamiento haga nada, porque tú no puedes a obligar al ayuntamiento a cambiar el planeamiento. Planeamientos que además, a ver cuál prospera. Son 10 y 12 años de tramitación de PGUs que nunca prosperan al final. O sea, que es que los ayuntamientos ni lo están, ni lo intentan. Yo lo decía porque se ha dado supuestos en la jurisprudencia donde mediante, por ejemplo, la denegación de una licencia de obra que dice que el suelo rural se impugna, el juzgado reconoce que ese suelo tiene el carácter de urbano, pero eso de por sí ya no da derecho a edificar. Es decir, uno tiene que ejecutar esa sentencia, el ayuntamiento tendría que ejecutar esa sentencia, tramitar una modificación puntual para cambiar la clasificación y dar la calificación, es decir, oye, ¿qué tipo de ordenanza? Aparte suelo urbano, ¿qué tipo de ordenanza es? Es decir, no se podría edificar, no se podría dar una licencia directa. De hecho, Eso ya no lo sé. se ha planteado con impugnaciones incluso directas, por ejemplo, el plan de Alfoz de Lloredo, donde se ha tenido que hacer una modificación puntual para poder ejecutar una O sea, que sentencia. la sentencia, en vez de decir que ese suelo era urbano, se ha obligado al ayuntamiento a la modificación del plan. Yo creo que hubo un cambio en la jurisprudencia antes del año 2016. Lo que se decía es que una vez que tú impugnabas indirectamente el acto, mediante un acto de aplicación, impugnabas indirectamente el plan, se te podía conceder licencia directa. Y después la doctrina del Tribunal Supremo ha cambiado y lo que está diciendo ahora es que no Pues no. cabe esa opción y tiene que ser el ayuntamiento en ejecución de sentencia donde se dota la parcela de calificación, es decir, el Pero, grado de. bueno, pues no lo sé, no lo sé, pero eso depende, no lo sé, no sé qué jurisprudencia me hablas, pero eso dependerá también de las posibilidades. Claro, yo como juez, si veo que es que ese suelo tiene que ser urbano porque es urbano consolidado y no puede ser de otra manera, porque es un suelo reglado, o es que tiene unos valores de especial protección, que tiene que ser rústico de especial protección forestal, porque tiene, y no puede ser de otra manera, yo en sentencia lo puedo poner. Es decir, mira, y este es suelo rústico de especial protección, punto, porque no puede ser de otra manera, pero claro, luego tienes un grado de discrecionalidad en el resto de los suelos que yo no puedo hacer de administración, no le puedo suplir su voluntad, y le tendría que decir al ayuntamiento, oiga, haga usted su trabajo. Es que no lo sé, no sé cómo responderte a eso. Pero nosotros sí que lo hemos dicho varias veces, esto es así, pero solo cuando era evidente y era un suelo reglado, no cuando el ayuntamiento puede hacer lo que le dé la gana, porque hay veces que es un suelo de decisión discrecional. ¿No veis qué diferencia de preguntas entre arquitectos y abogados, eh? Pues no, por eso a mí me gusta mucho hablar con gente que no sea jurídica, porque nosotros al final nos enrollamos con lo nuestro, que siempre tenemos la misma perspectiva, y los no jurídicos aportan más. No aportan más, aportan cosas diferentes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Espero que os haya servido para algo y que os haya gustado y que, Hola. bueno, pues muchas gracias por la invitación.